Ah, que no funciona esta pendejada así como. Ok. Ya estamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Por respeto a los que hemos estado puntuales, vamos a iniciar con la charla. Mi nombre es Andrea Bayá, soy mamá de un niño con microtia bilateral y parte del equipo de Microtia Latinoamérica. Esta noche vamos a tener la oportunidad de conocer a mayor profundidad el manejo audiológico adecuado de la microtia en niños y jóvenes, de la mano del doctor Luis Andrés Serrano. El doctor Serrano es médico de profesión con un doctorado en audiología, quien además ha dedicado gran parte de su trayectoria, más o menos los últimos 12 años, atención a 1.600 niños con microtia. Ha visitado desde nuestros países, Latinoamérica, como Bolivia, Perú, Paraguay, México, Colombia y Ecuador, entre otros, que le han permitido armar esta charla basada en el estudio y la experiencia de esta condición. Le damos la bienvenida al fundador de Microtia Latinoamérica y le agradecemos por sumarse con este aporte tan valioso a los festejos por el Día Internacional de la Microtia. Doctor, tiene el micrófono abierto. Eh, Hola, buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? No se le escucha Sí. muy bien. ¿No se me escucha bien? Ah, déjame ver. Ahí, te voy a poner un poquito. Ahí está mejor, tal vez. ¿Está mejor ahí? Perfecto. Sí. Está mejor. Ok, bueno, gracias, buenas noches y gracias por la introducción. Había puesto mi medio currículum ahí para que la gente lo pueda ver. Es interesante que la gente conozca un poco de lo que hacemos en el tema del trabajo y cuál es la experiencia que avala el trabajo que tenemos nosotros. En teoría, está viendo la cámara. Pero les agradezco por estar presentes. Es la primera vez que tratamos de hacer un Zoom masivo. La idea es, tenemos más de 300 y pico de inscritos. Creo que al final los que no ingresaron se van a arrepentir porque tenemos una sorpresa muy buena para todos y sé que les va a agradar sobre todo la charla y sobre todo la sorpresa que tenemos al final. Para empezar, déjenme compartir nuevamente la pantalla. Lo que pasa es que estoy con dos pantallas y es un programa. Ok. Andrea me dice si todo se escucha bien, ¿ya? Bueno, en realidad una pequeña introducción, tal vez debería tratar un poquito en el tema de que soy especialista en audiología infantil, especialista en electrofisiología, que significa todo lo que son los estudios de potenciales evocados auditivos, de transmisiones y todo el proceso de diagnóstico con métodos objetivos no invasivos en el tema de los niños. Soy director de los centros médicos en Audi en Bolivia, en Colombia, Ecuador, en nombre de Audiocentro. Y bueno, pues llevo realmente 26 años dedicado al tema de la audiología y de los cuales, si le corrijo a Andrea, pues no son 12, sino son ya 13 años que trabajo casi exclusivamente en el tema de microtia, síndrome de Down y otras patologías infantiles. Entonces, en base a eso, quisiera exponerles, antes de empezar, un poquito de lo que hacemos en Latinoamérica. Es interesante porque en la última charla online que dimos, aprovechando el tema de la pandemia y como quien hacíamos algo, hicimos una charla en el mes de abril del año 2020. Y eso significa que prácticamente año y medio, y lo digo en razón de que alguien me comentó de por qué doy la misma charla todo el tiempo. No, no es la misma charla, son probablemente diferentes personas las que lo escuchan. Y en esta situación es que en este año y medio, estadísticamente, al nacido en Latinoamérica, más de 3.000 niños con microtia. Y es la razón por la cual estamos hoy aquí. Hay muchos padres nuevos, muchos me conocen, muchos son pacientes míos, pero hay muchos padres nuevos. Todas las semanas, todos los días tengo casos y casos y casos que nos obligan a mantener informados a la gente. Y es así que, bueno, en el resumen de Microtia Latinoamérica, nosotros empezamos hace 13 años a dedicarme de manera exclusiva en Ecuador, pero desde hace 5 años empezamos a viajar. Empezamos a viajar a Perú, fuimos a Bolivia, terminamos por México, pasamos a Colombia, Paraguay, en donde empezamos a ver realidades diferentes a las que yo tenía aquí en
Ecuador. Sí, Ecuador al momento tiene un nivel audiológico muy diferente al que tenía hace 13 años. Y yo pensaba que esa realidad ecuatoriana era la misma en otros países, y lastimosamente no es así. Me encontré con cosas como que yo pensaba que México tenía un buen nivel de diagnóstico audiológico infantil y no era esa la realidad. ¿Sí? Bolivia, Perú, realmente marcaron un punto de inflexión que me obligó a mantener el cuadro de visitas. Cuando fui a Bolivia la primera vez era ir a dar una charla y conversar y conocer, y al final terminamos armando 3 centros en Bolivia y vamos armando 2 más. La misma situación en Perú, la misma situación en México. Entonces, hemos trabajado, hemos documentado más de 4.200 casos de microtia al momento, documentados por nosotros, y eso me permite tener una estadística que se va a plasmar ya en un libro, si Dios quiere, el próximo año, un libro con un esquema más específico y más definitivo sobre el tema del microtia. Realmente no hay mucha literatura en español, no hay mucha literatura. Ah, perdón, me olvidé de los 2 signitos. Es una noticia, el próximo año estaremos en Costa Rica y Argentina como parte de la expansión. Costa Rica sobre todo porque me interesa mucho trabajar con los países de Centroamérica. México es demasiado grande, es tan grande que no permite a la gente de Guatemala, Honduras, El Salvador acceder a los centros que vamos a tener en México, pero lo vamos a hacer en Costa Rica. Fue una oferta que la teníamos el año pasado, en el mes de junio, pero la pandemia no lo pudo, lo impidió, pero en febrero estaremos ahí. Y si Dios quiere, en Argentina estaremos por varias circunstancias en el mes de abril o mayo probablemente. Entonces era parte de los signos que... Yo les decía que hemos plasmado una realidad. Esta estadística que ven ustedes ahora no es la real, si podemos decir así, en el fondo de lo que es microtia en Latinoamérica, pues Ecuador y Bolivia son los países con más cantidad de casos de acuerdo a su población. Pero a su vez marca lo que es mi trabajo. Como dicen, nadie es profeta en su tierra. Cualquiera pensaría que Ecuador, siendo el país que tiene una de las tasas más altas, pues sería el primer país en el que yo trabajo y diagnostico. No es así. La realidad me ha llevado a que sea Bolivia el primer país en el que yo tengo la mayor cantidad de casos documentados, seguido de México, 10 razones de México es un país tan grande, y Perú, y quedando en mi país, Ecuador, en cuarto lugar, pero como digo, esta es una realidad de mi trabajo. Realmente los casos de microtia lo pueden ver en un cuadrito resumido aquí. Como digo, nacen estadísticamente más de 2.000 niños por año en Latinoamérica con microtia. Siempre pregunto a mis amigos, colegas médicos, ¿dónde están los 2.000 niños? Nosotros no diagnosticamos 2.000 niños por año, lo cual significa que muchos de los niños o no tienen un buen diagnóstico, o no son evaluados, o tienen una mala información, que lastimosamente es el factor común en todos estos casos de microtia como tal. Para empezar, porque no quiero alargarme mucho en el tema, veamos qué es lo que conocemos actualmente de microtia. Hay algunos cambios en el tema, realmente no ha ido mucho el asunto, pero hay algunos cambios al final que creo que van a ser interesantes. Lo primero y primordial, y he cambiado algunas cosas de mi charla, es que la gente conozca un poquito sobre lo que es la anatomía del oído de la microtia como tal. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo, el 99% de mis pacientes y padres de familia se basan en el conducto como el principal problema. Es que no tiene conducto, es que queremos hacerle la tomografía para ver si hay conducto. Es que el doctor me dijo que sí tiene un conducto, pero que es pequeñito, pero que no hay problema. Es decir, todo se basa en el conducto. Y lastimosamente el tema de microtia no es el conducto en sí, es todo el sistema de conducción del sonido. Y eso se los voy a explicar un poquito rápidamente en esto. El oído externo es lo que involucra el conducto y la oreja, lo que nosotros llamamos el pabellón auricular. Y es lo que nosotros vemos alterado en la microtia. Si el niño no tiene la oreja normal, esta es más pequeña, está deformada, y no tiene conducto, o el conducto tiene un orificio muy pequeñito que se llama estenosis. El problema no radica aquí, audiológicamente hablando. El problema radica a nivel del oído medio. El oído medio es el lugar donde se produce una gran amplificación de sonido en una anatomía normal, es decir, entran las ondas y en el oído medio se produce una amplificación grande para poder permitir que los sonidos o las vibraciones mecánicas, digamos así, se transmitan hacia el oído interno. Entonces, el problema en la microtia como tal radica en la ausencia del conducto, pero principalmente en la no presencia o alteración del oído medio. ¿Sí? Esto no lo podemos ver externamente, lo tenemos que ver a través de estudios que pueden ser ya sea de imagen, es decir, la famosa tomografía,
O los estudios audiológicos, que es lo que me permite determinar el nivel de pérdida auditiva y por ende confirmar que el niño no tiene oído medio, que es el problema principal. Ya lo comentaremos luego en el tema de las famosas cirugías. ¿Sí? Luego tenemos el oído interno, que es donde realmente se inicia el proceso de audición. Es la parte más importante del sistema auditivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se transforman las ondas vibratorias en energía eléctrica y por ende nos permiten generar impulsos a través del sistema nervioso para que el cerebro o las estructuras cerebrales procesen la información. La audición no es la oreja. La audición no es el conducto, la audición no es el oído medio, la audición no es el oído interno. La audición es todo el proceso que involucra en que los sonidos lleguen a través de las estructuras externas hacia el cerebro para que el cerebro los interprete como lenguaje, como sonidos, como música, es decir, es el proceso final el que se ve alterado por la ausencia o no de las estructuras normales. Entrando en eso, vamos a definir lo que es la micrótea. Micrótea viene de un término latín, es decir, ya existía en la antigüedad, que significa oreja pequeña. La oreja es más pequeña o no tiene el tamaño normal, ¿sí? A su vez, la micrótea puede ir acompañada, o en su mayoría de los casos va acompañada de atresia de conducto, es decir, no hay el conducto auditivo, la estenosis de conducto, el conducto no tiene el tamaño normal o es más pequeño, y lo que mencionaba en el inicio, la alteración frecuente del oído medio. Prácticamente en el 95% de casos del oído medio está alterado, por ende la pérdida auditiva es marcada. Les digo que tengo 4.200 casos documentados, he atendido personalmente a más de 1.700 niños y solo tengo un niño en Paraguay cuya alteración es tan solo la parte de piel. El niño tiene un conducto conservado, tiene oído medio conservado, todo lo demás. Un caso, más de 1.700 niños que he visto. El problema que a mí me preocupa, y lo veo ya con más frecuencia de lo que normalmente pensaba, es la posibilidad de que el oído interno también esté dañado. Es decir, ya no es solo la parte externa, también encuentro en muchísimos casos que el oído interno se encuentra alterado. Y eso nos complica mucho en el tema de diagnóstico y en el tema de rehabilitación. Esta imagen me imagino que ustedes la han visto en el internet, en todo lado. Es la famosa clasificación de la micrótea. La micrótea se clasifica en 4 grados. El grado 1, que es una oreja prácticamente normal, pero más pequeña, pero mantiene la anatomía normal de la oreja. Es decir, ustedes ven y se reconoce una oreja, pero la oreja es más pequeña. A veces está deformado solo la parte superior, a veces los cartílagos son más laxos, no se visualizan muy bien las estructuras del cartílago, pero la oreja tiene su forma. Luego tenemos la micrótea grado 2, en que la anatomía todavía parece oreja, pero realmente ya ha perdido la mayoría de las estructuras normales. Debo anotar que en la micrótea grado 1, la presencia del conducto es frecuente, es decir, hay el conducto auditivo, pero es muy estrecho. O termina en lo que nosotros llamamos fondo de saco. Sí, se ve el conducto, pero el conducto no termina en un oído. ¿Sí? Micrótea grado 2, ya les dije, y la más frecuente, la que está presente en la mayoría de los casos, la micrótea grado 3, es decir, solo un tejido de piel alargado, que muchos lo dicen una salchichita que se presenta, es decir, esta es la más frecuente. Y la micrótea grado 4, en la que hay una ausencia completa del pabellón, a veces hay un pequeño lóbulo, pero no hay prácticamente nada de pabellón. El tema es que esta clasificación es estética, es decir, solo se basa en la estética de la oreja. ¿Por qué digo eso? Porque tengo muchos padres que cuando me escriben me dicen, doctor, dentro del problema estoy contento porque mi hijo tiene una micrótea grado 1. O el caso contrario, me escribe un papá y me dice que está muy preocupado porque su hijo tiene una micrótea grado 4, que es muy grave, y eso no tiene nada que ver. La gravedad no está en si es grado 1, 2, 3 o 4. La gravedad está en si tengo las estructuras de conducción normales, es decir, hay conducto, no hay conducto, hay oído medio, no hay oído medio. Ese es el problema. Por ende, cuando me dicen, doctor, es grado 1, grado 3, grado 4, no me interesa cómo está la audición de ese niño, cómo se traduce, cómo se procesa el transporte de las ondas vibratorias a través de esa estructura hacia el oído interno. Y eso realmente es lo complicado. Hay algunos datos que son específicos, no los he cambiado mucho,
respecto al tema estadístico, microtia es una malformación congénita frecuente a nivel mundial. Se considera que 1 a 2 por cada 10.000 niños presentan microtia, pero hay 2 países en el mundo que se saltan esa estadística, y son Bolivia y Ecuador. En Bolivia y Ecuador, el número de casos prácticamente son 10 veces más en relación a los que se presentan a nivel mundial. 1 a 2 casos por cada 1.000 niños nacidos vivos presentan microtia en Bolivia y Ecuador. La malformación, sabemos que se produce durante las primeras 8 semanas de vida del niño, con un detalle especial, y es la ventaja, digámoslo así. El oído interno es el que primero se forma. A los 22 días de nacido nosotros ya tenemos formado el oído interno. Y eso hace que el oído interno se salve, si podemos decirlo entre comillas, de la malformación como tal. Lo que hace que la mayoría de los niños no tengan problema a nivel del oído interno y el problema sea solo a nivel de oído medio y oído externo, es decir, a nivel del sistema de conducción del sonido del oído. La microtia puede ser aislada, me refiero a aislada en el sentido de que solo es la oreja, ¿sí? Y no tiene otras alteraciones. Hay un tema ahí especial que se llama la microsomía unifacial, es decir, la alteración de que un lado de la cara es más pequeño que el otro. Todos los niños con microtia tienen microsomía unifacial. La diferencia es que algunos tienen un grado más marcado o menos marcado de microsomía, pero todos la tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese lado de la cara tiene una alteración en el desarrollo y obviamente no va a ser simétrica o similar al otro lado. Puede venir acompañada de otros síndromes, sí, frecuentemente Treacher-Collins, el síndrome de Goldenhar, que es un capítulo especial que lo voy a poner en mi página en los próximos días, porque muchos profesionales diagnostican síndrome de Goldenhar con solo ver la microtia y no es así. Síndrome significa que son varias alteraciones y la oreja por sí sola no es sindrómica, entonces lo conversaremos. Y algo que veo con frecuencia también, incluso estoy cambiando un poco el pensamiento que tengo sobre síndrome de Down, por ejemplo. Síndrome de Down puede ir asociado a microtia o microtia puede ir asociado a síndrome de Down, pero he visto muchas similitudes en niños con Down que no tienen microtia, pero que al hacer el examen estoy encontrando mucho más semejanza en el tema de Down con microtia, que me va a permitir hacer algunos cambios en el diagnóstico del tema de síndrome de Down. Es algo que lo vamos viendo de acuerdo a la experiencia. Otro tema, y es el que me preocupa realmente, la posibilidad de daño del oído interno. Como digo, uno va aprendiendo todos los días. Lo que yo sabía de microtia hace 25 años, lo que sabía de microtia hace 10 años, lo que sé de microtia hoy es completamente diferente. Y el tema de la hipoacusia neurosensorial está cambiando drásticamente en el tema de microtia como tal. Iremos conversando ya una vez que veamos el tema de los estudios. Todo el mundo me pregunta, y mejor dicho, lo primero que me dicen es, doctor, ¿por qué mi hijo nació así? Y lastimosamente no tenemos una respuesta todavía de por qué los niños nacen con microtia. Hay algunas situaciones que predisponen al tema de la malformación y son conocidas, por ejemplo, la falta de oxigenación, es decir, durante el desarrollo del feto algo pasa que la circulación sanguínea, el tema de concentración de oxígeno no es el adecuado y eso produce alteración. Y esto se ha demostrado sobre todo en los casos de embarazos gemelar. Tengo varios casos de niños que son embarazos gemelos, es decir, sobre todo aquellos que son gemelos no idénticos, digamos así, o embarazo gemelar no idéntico, en el cual un niño tiene microtia y el otro no lo tiene. Y coincidencialmente el niño que no tiene microtia es un niño más desarrollado, más robusto, y el niño que tiene microtia es un niño que nació con un poco más de problemas, lo que predispone a que el niño tuvo un problema de hipoxia durante el desarrollo. Factores medioambientales, esto está demostrado y va asociado al tema de la hipoxia, es decir, ciudades con altitudes sobre los 2.500 metros tienen menor concentración de oxígeno, lo que obviamente puede predisponer al tema de la microtia. Y esto es interesante, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia la mayor cantidad de casos se concentran en La Paz. Y a su vez, en la zona de La Paz, encuentro mayor cantidad de casos en el Alto de La Paz, es decir, en una zona que está mucho más alta que la ciudad en sí. Y eso va justamente con el tema de la altitud. Estuvimos hace un par de meses en Potosí, 4.200 metros más alto que el Alto todavía, y hay cualquier cantidad de casos, lo cual demuestra que el tema ambiental y la hipoxia van asociados. Me retiro un poquito, no voy a poner esto. Sin embargo, eso no explica el por qué tengo microtia en las zonas costaneras, por ejemplo. En Ecuador hay zonas como
Manabí, que tiene una alta concentración de casos de microtia, Paraguay, que estuve hace un mes, por ejemplo, zonas a nivel del mar y sin embargo hay microtia. Son esas cosas medio raras. Medicamentos que la madre ingiere durante el embarazo. No hay mucha asociación, digamos, no es tan frecuente verlo, pero el ácido retinoico que está mencionado ahí tiene mucho que ver con el tratamiento del acné. Entonces podría ser un factor. Madres que sufren acné tienen tratamiento con vitamina A, el ácido retinoico, y esto podría ser una de las predisposiciones del tema de mujer. Enfermedades durante el embarazo, reconocido la rubiola, que además conlleva daño neurosensorial en la mayoría de los casos. El caso vuelve mucho más complicado. Y el tema genético. Aquí me quería parar un poquito porque hay más noticias en el tema genético. Había puesto hace un poco un post respecto a que salieron resultados de un estudio que empezamos con la Universidad de Harvard hace ya más o menos 3 años, en el cual nosotros enviamos muestras de sangre de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de México, a Harvard para que se haga un estudio del genoma de estos pacientes. Y se encontró algo que creo que es el punto de partida para el tema del estudio genético microbiano. Hay un gen, aparentemente en el cromosoma 3, que causa una mayor predisposición o una mayor posibilidad de que un niño pueda sufrir microtia. Hasta ahí hemos llegado. ¿Qué significa eso? No es que se ha descubierto el gen de la microtia. ¿Por qué razón? Y les comento a su vez 2 casos que acabo de tener en los últimos meses. Uno en Bolivia y uno en Paraguay. Casos de gemelos idénticos, completamente, o sea, idénticos como 2 gotas de agua, en la cual la una tiene microtia y la otra no tiene microtia. Y eso, si fuera genético, no es posible. ¿Por qué? Porque los gemelos idénticos comparten el mismo ADN. Por ende, si fuera genético como tal, los 2 deberían tener microtia. Y en el caso de Bolivia es más interesante aún porque el padre tiene microtia, la hija mayor tiene microtia, y el caso gemelar que les comento, la una no la tiene. Entonces, realmente, como digo, el estudio Harvard es un inicio, es un punto de partida para estudios posteriores. Seguimos trabajando en el tema para tener una mayor definición de qué es lo que pasa con la genética en microtia. ¿Cómo se maneja o cómo se debe manejar microtia? Siempre lo digo, y no solo en el tema de microtia, en el tema de la evaluación audiológica infantil. Todo se basa en un equipo multidisciplinario. Así que no es el doctor Serrano el único que debe intervenir en los niños. Debe ser un equipo. Y en el tema de microtia, este equipo va basado, o se basa, mejor dicho, inicialmente en el diagnóstico, que es la parte principal, diagnosticar adecuadamente a un niño que presenta microtia. ¿Quiénes intervienen? Pediatras, otorrinos, obviamente la parte audiológica, ¿sí? Que nos va a permitir determinar si es un niño con una microtia aislada, si es un tema sindrómico, si es un lado, si es 2 lados. Por ejemplo, he puesto varias veces un post, el día de hoy tuve otro caso, de una niña con una microtia grado 3 completa acá, el lado izquierdo perfectamente normal, pero el conducto está alterado. Y eso lo debía determinar el pediatra. Tuvimos un caso en Bolivia el día de hoy de una nena de pocos días de nacida, que quien se dio cuenta que la niña no tiene conductos fueron los padres al bañarla a los más de 12 días de nacida. Si el pediatra ni siquiera los vio. Entonces, la idea de educar en el equipo multidisciplinario es esa, que la gente o que los profesionales entiendan la importancia de seguir los pasos de evaluación y control normales. El pediatra debe evaluar, analizar la anatomía, buscar las alteraciones. Si es que hay el caso, pasar a la parte audiológica para un correcto diagnóstico del tema auditivo. Y ya lo vamos a conversar en el tema del otorrino. El otorrino va al siguiente punto. Si hay alguna alteración que el otorrino pueda manejar, el otorrino debe intervenir. Inicialmente el otorrino no entra en la ecuación, como digo yo. Es pediatría y audiología, y posteriormente la parte otorrinolaringológica y cualquier otro profesional que se deba sumar al equipo. Por ejemplo, si el niño tiene una malformación mandibular, debe entrar ortodoncia, maxilofacial, en fin, pero todo en procesos, todo a su debido tiempo. La parte emocional, en lo que nosotros llamamos el periodo de duelo de los padres, el entender el porqué, el aceptar la situación es muy importante. Y ahí entra el asunto del tema psicológico, que no es para el niño, es para la familia inicialmente. Depende, lo veo mucho, depende de los países. Hay países en los que es más marcado el tema emocional. Perú, por ejemplo. En Perú es muy complicado el manejo inicial. El que los padres acepten la situación es muy compleja. No me pasa en Ecuador, no me pasa en México, donde es un poco más sencillo. La parte estética, obviamente, la parte estética es lo que primero llama la atención a los padres. Y es muchas veces lo que primero me preguntan. Esta semana tuve creo que 3 o 4 casos de niños de menos de un mes, que la primera pregunta fue, ¿cuándo le opero a mi hijo?
Entonces hay que entender el tema estético. Y hay que entender que igual que todo un proceso, la parte estética también tiene su proceso y su tiempo. Y debe ser manejado de una manera profesional, que lo veremos al final de la charla. Y acabo de agregar la sociedad. La parte social es muy importante. También varía de países. Hay países en los que las malformaciones, digamos así, son mejor aceptadas. Y pongo un ejemplo, mi país. Ecuador en este momento tiene un manejo de la discapacidad a nivel general bien hecho, bien hecho. Desde hace varios años la situación de discapacidad se maneja muy bien, por leyes, por reglamentos que tenemos, por formas de diagnóstico, en fin. Y eso hace que para la sociedad ya sea menos llamativo ver a una persona en silla de ruedas, ver a una persona usando audífonos, implantes cocleares, ver a una persona con una prótesis de miembro, ver a una persona con micrótesis, síndrome Down, ya no es tan llamativo. Por ende, la sociedad va cambiando. Siempre digo, parte del proceso de rehabilitación, diagnóstico correcto, implica a la parte social, implica a la sociedad como tal, autoridades, entes gubernamentales, medios de prensa. Mañana tengo una entrevista, por ejemplo, en Bolivia, en la TV, y les agradezco de antemano, porque nos permite difundir de mejor manera. ¿Y qué es eso? Es información. Cuando hay mayor información, las cosas fluyen de mejor manera. ¿Cuál era el problema anteriormente con la microtia? El ocultarla. ¿Sí? Me pasa, por ejemplo, en Perú, yo decía en son de broma que yo sé que viene un niño con microtia a 2 cuadras porque vienen con un corte de cabello muy especial, muy marcado y definitivo. ¿Por qué? Para esconder la oreja. Y eso es parte social. Entonces, cuando vamos cambiando todos estos esquemas y todo lo manejamos, las cosas van bien. Siempre les digo a los padres de familia, si toman las decisiones correctas, si se hacen las cosas de manera adecuada, todo va a ir bien, no va a tener problema. Es así que nosotros desarrollamos un protocolo diagnóstico que llamamos el DRR, que significa diagnóstico adecuado, rehabilitación adecuada y reconstrucción adecuada, si el caso lo requiere. Así que vamos a hablar un poquito de diagnóstico, vamos a acelerar un poquito para no alargarnos. Diagnóstico significa, y es la parte más importante, qué tipo de microtia tiene el niño, qué grado de afectación audiológica tiene el niño, es unilateral, es bilateral, hay algún otro tipo de alteración en el niño. Esto es lo primordial. ¿Cuándo se tiene que hacer? A partir de los 4 meses de edad. Me molesta y me sigue molestando todo el tiempo ver niños que me llegan a los 8, 10, 15, 20 años sin un solo estudio audiológico porque no le dan importancia, porque el médico dice que no valía la pena. No, no es correcto. El niño tiene que ser evaluado a partir de los 4 meses de edad de una manera integral. Antes podemos hacer otro tipo de pruebas, pero generalmente es el tamizaje, son pruebas más sencillas para mayor, posiblemente dar tranquilidad a los padres, pero un estudio integral audiológico debe ser hecho a partir de los 4 meses de edad. ¿Quién debe hacer ese estudio? Aquí viene la parte importante y varía también en varios países. El pediatra, como digo yo, antes que nada, perdón, el niño no es un adulto pequeño, no es un adulto chiquito al que le podemos poner exactamente las mismas pruebas que le hago al adulto al niño, ¿sí? No le puedo poner a un niño, a un bebé de 6 meses, 1 año, en una cabina audiométrica que me levante la mano para que me indique cuando escucha los sonidos, ¿ok? No todos los profesionales están en capacidad de evaluar a un niño. Y ese es uno de los principales errores. El primero, por ejemplo, el otorrino tiene que hacer la evaluación. No, no es correcto porque no todos los otorrinos lo hacen. La gran mayoría no lo hacen. Entonces hay que buscar el profesional adecuado que pueda evaluar a un niño. ¿Sí? Es una carrera nueva, la parte audiológica se ha disparado en los últimos años, pero ya se van formando en casi todos los países de América Latina, hay carreras de fonoaudiología. Y hay profesionales que se están formando cada día. Hoy había invitado a algunos estudiantes de las carreras de fonoaudiología de Bolivia y de aquí de Ecuador, y veo que están algunos ahí, y me da gusto. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a involucrarse en un tema que va a ser su profesión dentro de poco, y que va a beneficiarles, como digo yo siempre, no a mí, sino a los niños en general. Entonces, en base a eso, ¿quién evalúa a los niños? El pediatra. El pediatra es el primero que evalúa al niño de manera física, es el que ve las estructuras, es el que ve, descubre la alteración. Y en mi concepto es el que primerito debería darle información a los padres, una información correcta y adecuada. ¿Qué es lo que tiene tu niño? ¿Qué pasa con tu niño? ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir con tu niño? Lastimosamente esto no pasa. Es más, como les comenté, el pediatra del caso del día de hoy a la niña le dijo que va a ser sorda y que no va a hablar, así de simple. Entonces, toca trabajar mucho en el tema, estamos haciendo eso, estamos todo el tiempo difundiendo, y cada vez creo que causamos inquietud en la situación y las cosas van mejorando. Tan es así que yo
pido que los pediatras hagan los tamizajes auditivos. Es decir, que el primer estudio de audición se ha hecho por el pediatra en el tema del tamizaje, sobre todo en los casos unilaterales para determinar que el oído sano está funcionando correctamente. Sería un punto de partida maravilloso si los pediatras hicieran eso. El otorrinolaringólogo de por sí no es la persona que hace evaluaciones audiológicas. Es muy raro que un otorrino haga audiología. Primero porque deben tener todo un instrumental audiológico que la mayoría no lo tiene, y deben tener la formación y capacitación audiológica que la mayoría no la tiene, audiológicamente hablando. Y no es para enojarse porque en mi familia hay 13 otorrinos y ninguno de ellos sabe hacer audiología, así que no es que hablo mal de los otorrinos como tal. ¿Sí? El otorrino que quiera formarse en audiología lo puede hacer, pero tiene que tener todos los equipamientos y todos los conocimientos. Lastimosamente, en la mayoría de países no sucede eso. El que nunca debe involucrarse en el tema audiológico, y por favor apréndanse este tema, es el neurólogo. Si ustedes van a hacer estudios de potenciales evocados a sus niños, pregunten quién los hace. Si lo hace un neurólogo, o como pasa en México, lo hace un fisiatra, no sirven los estudios. Primero, porque no tienen conocimientos, no tienen la formación y no tienen los equipos para hacer los estudios. Muchos de los que me siguen posiblemente me han enviado un estudio hecho por un neurólogo y lo primero que les digo es no vale, no sirve, no funciona. Necesito repetir los estudios. ¿Por qué? Porque no tienen vía ósea, que es lo que vamos a conversar ahora, que es un estudio imprescindible. Si no hay estudios por vía ósea, el estudio no sirve. Haga quien lo haga. Pero los neurólogos no lo tienen porque su equipo no tiene ese tipo de pruebas. Entonces, a fin de cuentas, ¿quién tiene que hacer los estudios? Un audiólogo. Y de los audiólogos, un audiólogo con experiencia en evaluación audiológica infantil y que tenga toda la instrumentación necesaria para evaluar al niño. La idea es evaluar toda la vía auditiva periférica. Toda la vía auditiva periférica. Volvemos al grafiquito y para hacerlo un poquito más sencillo les voy a explicar rápidamente en qué consiste eso. ¿Se acuerdan? El oído externo y el oído, la oreja y el conducto se evalúan con otoscopía, es decir, ver las estructuras. Tan sencillo como eso. Tiene la oreja normal, tiene el conducto, aparentemente el conducto no es un huequito, el conducto es un orificio grande que yo pueda visualizar el tímpano al fondo. Yo sé poner como ejemplo, aquí a mí me gustan mucho los gatos y en mi casa tengo una puerta de gatos. ¿Sí? Yo puedo salir por la puerta grande, pero no puedo salir por la puerta de gatos. Más o menos la idea, ¿cuál es? Que el sonido tiene que entrar por un conducto grande, no puede entrar por un conducto chiquito. A pesar de que hay un agujero, no significa que hay conducto, el conducto es una estructura grande. Y eso se ve con otoscopía. Se comprueba con la timpanometría. La timpanometría es una prueba que me permite valorar el oído medio. Si es que hay conducto y veo el tímpano, puedo valorar el oído medio. Y además es una prueba que me permite controlar a los niños de manera periódica. Cuando hay problemas respiratorios, rinitis alérgicas, hipertrofia de adenoides, que puedan causar alteración del oído sano, se hace a través de este examen. El oído interno ya lo vemos con las dos emisiones, que es el tamizaje, que no es prueba de audición, que no es prueba diagnóstica, pero nos permite tranquilizar a los padres. El problema es que las dos emisiones los usan como método diagnóstico. Ayer tuve un caso de México que me dijo, sí, doctora, a mi hija la volaron cuando era bebé, le hicieron otra emisión, que ella le llama tamizaje, y salió que escucha perfectamente. ¿Qué edad tiene ahora? 5 años. Ok. ¿Qué pasó durante los 5 años que ha vivido la niña? ¿Dónde están los otros estudios? Entonces, otra emisión es el primero, potenciales evocados, que es la electrofisiología, que es la base a partir de los 4 meses, y la audiometría, que lo pongo al final, como la prueba más completa de audición, pero siempre y cuando el niño lo pueda colaborar. ¿Cuándo pasa eso? A partir de los 5 o 6 meses, 5 o 6 años de edad, perdón, en los cuales podemos hacer ya audiometrías objetivas y claras, con una muy buena colaboración del niño. Antes de eso, a mí no me agrada porque son subjetivas, sobre todo en niños con microtia, que tienen a veces una autoestima baja, que son niños muy tímidos, que se sientan con la cabeza abajo, que no te ven, es muy difícil realizar una prueba objetiva. Por ende, yo no las hago sino pasar los 5 o 6 años. Yo prefiero hacer pruebas objetivas, que son los potenciales evocados, que me voy a dar un segundito aquí. Los potenciales evocados, hay muchos. Y dentro del tema auditivo hay dos principales que podemos utilizar en niños con microtia. El famoso ABR, VERA o potencial de tronco cerebral, que es el primero, que es el que valora la integridad de la vía auditiva, pero que no es prueba de audición como tal. Por eso, cuando a mí me envían un potencial de tronco cerebral, o solo el ABR, o solo el VERA, les digo, no sirve, porque solo me valora una porcioncita de la vía auditiva, del umbral de audición, se puede decir así. No me da una información completa del niño. Y es más, de un niño con microtia puede ser hasta normal en algunas situaciones, sobre todo en los lados sanos. Y sin embargo, el niño tiene un problema auditivo. Ahí es cuando nosotros utilizamos los potenciales de estado estable, que es lo que ya está empezando a ponerse de moda, gracias a Dios, pero no lo hay en todos los países,
Y cuando yo les pido, la gente muchas veces no sabe a qué me refiero. Potencial de estado estable ya me da un umbral auditivo. Y es la base con la que yo calibro los vibradores óseos. Los de tronco cerebral no me sirven para calibrar vibradores óseos. Es más, no me sirven ni para prescribir los vibradores óseos si no tengo la vía ósea. ¿Sí? Potenciales de tronco, sí, potenciales de estado estable, perdón, sí, sí. Los potenciales tienen que ser hechos bajo sedación. Es decir, el niño tiene que estar dormido, ya sea de sueño natural, entre 4 a 6 meses de edad, o con una administración de un jarabe para que se duerma a partir de esa edad. ¿Por qué con sedación? Porque los potenciales, especialmente los de tronco, miden respuestas eléctricas muy pequeñitas. Y si el niño abre el ojo, si el niño mueve el brazo, si el niño se gira, si el niño llora, el equipo está todo el tiempo detectando respuestas que no son y se demora mucho o el estudio simplemente no se puede hacer. Por esa razón tiene que ser hecho bajo sueño o bajo sedación. A su vez, hay dos vías de evaluación. La vía aérea, que es obviamente el enviar los sonidos a través de unos cascos, a través de las estructuras, que puede ser la menos útil en mi concepto, porque la que a mí me interesa es la vía ósea, porque necesito ver cómo está el oído interno, porque esta respuesta ósea es la que me va a permitir decirte tu niño tiene que usar vibrador óseo o no tiene que usar vibrador óseo, y a su vez me va a permitir poder calibrar el vibrador óseo. Si no tenemos vía ósea, los estudios de potenciales evocados no sirven. Entonces, papitos, porfa, tómenle una foto a esta imagen y cuando alguien les diga, necesitamos potenciales evocados y les den una dirección o les refieran a alguien, vayan y le digan, ¿hacen todas estas pruebas? Si les dicen sí, perfecto. Si sabe que no hacemos estado estable, no hacemos vía ósea, no pierdan el tiempo porque los estudios no sirven. Y muchos de los que me están escuchando, sobre todo papitos nuevos que tal vez tienen un estudio, revisen y vean qué estudio les dieron. Si el informe no dice vía ósea, el informe no sirve. Así de simple. Y hay que repetir los estudios. Como digo, pasados los 5 años ya podemos hacer esta prueba, que es la audiometría tonal. ¿Cuál es la desventaja de los potenciales? El equipamiento, el tiempo, la sedación, lo cual incrementa obviamente el costo del estudio. En cambio, la audiometría tonal es una prueba sencilla, muy fácil de hacer y su costo es totalmente bajo en relación a los potenciales. Pero se tiene que hacer en un niño que colabore. Yo lo pongo 5 o 6 años, pero a veces me encuentro con niños de 8, 9, 10 años que no colaboran, así de simple. Se sientan y no hacen nada. Entonces, en ocasiones tengo que hacer potenciales evocados a un niño de 8, 9 o 10 años. Pero en teoría, la audiometría tonal, a pesar de ser subjetiva, por el hecho de que necesito que el niño colabore, valora todo el sistema auditivo. Es decir, yo le doy una orden al niño. Si el niño le entiende y escucha, pues la información es precisa. Ya hicimos todos los exámenes. Hice todos los estudios. Bueno, ¿qué diagnóstico tenemos al final? ¿Qué diagnóstico les doy a los padres con la evaluación? Empecemos. El niño tiene lo que se llama una sordera congénita. Es decir, tiene una disminución auditiva que nace con el niño. Obvio, el niño no tiene oreja. Y eso es lo que más me molesta. Cuando tengo profesionales que dicen que no pasa nada porque el niño es normal. ¿Cómo va a ser normal si no tiene oreja? Lo que significa que el niño del lado del que no tiene oreja y no tiene conducto, el niño es sordo, la hipoacusia congénita, nace con el niño. Esta hipoacusia puede ser un lado, unilateral, o puede ser bilateral y no necesariamente con microtia. El día de hoy tuve el caso, incluso lo puse en el video. De Kimberly, la nena que vio, tiene una microtia del lado derecho completa, pero en el lado izquierdo tiene la oreja completamente normal, pero no tiene conducto. Entonces, ella es una sordera bilateral. La sordera, en la mayoría de los casos, antes se ponía el 90% de casos, no, ahora, la mayoría de los casos es conductiva, significa que el oído interno es normal. Pero encuentro con mucha frecuencia hipoacusias mixtas, es decir, hay un grado de afectación también del oído interno, que este puede ser una hipoacusia mixta leve o terminar en una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. Tengo 2 casos en Bolivia, por ejemplo, de niños que tienen microtia, pero que necesito ponerles un implante coclear porque el oído interno no sirve. ¿Sí? Tengo varios casos a nivel de toda Latinoamérica, pero recién encontré 2 en Bolivia, niños pequeños. El uno incluso ya lo vamos a implantar de aquí en un mes. Implante coclear, diferente a los vibradores. Esta hipoacusia conductiva mixta neurosensorial generalmente es de grado moderado a severo. Hasta ahí todo va bien y es lo que la mayoría de los padres ven en los reportes. Hipoacusia moderada, hipoacusia severa. La pregunta es, ¿saben qué significa eso? Cuando les pregunto a los papás, ¿sabes qué significa hipoacusia severa? Sobre todo cuando es unilateral, para mí dicen, no sé, pero no creo que sea problema porque el niño me escucha. Si yo le hablo y él me oye todo, y le llamo y viene, y le pregunto y me responde, y le hago una broma y se ríe, entonces no creo que sea tan grave, ¿no? Porque no, el niño me... No. Hipoacusia moderada severa, ¿sí?
Significa, y les puse un poquito aquí, un cuadrito muy fácil. Ese cuadro que ustedes ven ahí es lo que nosotros llamamos el rango dinámico de audición, es decir, todos los sonidos que el oído humano puede percibir, desde los más cortitos, digamos así, desde los más suavitos a este nivel, hasta los más intensos a este nivel. La zona de la conversación, la zona del lenguaje, se encuentra más o menos en promedio 50 decibeles, que es esta banana que se llama, esta sombrita azulada que ustedes ven aquí. Y si se fijan, ahí están los fonemas, los diferentes sonidos que forman las letras y las palabras y que se distribuyen frecuencialmente. Entonces, esto es lo que se llama la banana del habla y que cuando tenemos audición normal, que sería todo este rango, ¿sí? Desde los sonidos de menos 10 decibeles hasta 25, todo este rango es el rango de normalidad, significa que nosotros escuchamos todo el margen con una audiometría, por ejemplo, a 0, escuchamos todo esto. Este sería el rango dinámico de audición de una persona con audición normal. Es decir, en el lado de la micrófona unilateral, por ejemplo, el niño escucha todos los sonidos. Es la razón por la cual responde normalmente. Si el niño te habla, te responde, te dice, ¿es por qué? Porque tiene un oído normal que escucha todos los sonidos. Pero ¿qué pasa en el otro lado? Digamos que la audición del bebé esté en los 70 decibeles, 65, 70 decibeles promedio, que es el promedio normal que encuentra el micrófono. Significa que el niño solo escucha de ahí para abajo esto. En el lado de la micrófona, el niño solo escucha estos sonidos. Él no escucha el lenguaje, no escucha la palabra. En conclusión, el niño con micrófono unilateral te oye porque tiene un oído bueno, pero cuando le hablas no te escucha del otro lado. ¿Sí? Cuando es bilateral, el problema es serio. Si ustedes hacen un ejercicio y se tapan los oídos, su audición se reduce más o menos entre 35 a 40 decibeles por aquí. Es decir, todavía me podrían escuchar, pero muy bajo. Imagínense un niño con micrófono que todavía está más abajo, que solo escucha ruidos fuertes, el ruido de un camión, una moto, la música, un disparo, gritos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí empiezan los problemas. Todo paciente que tiene problema auditivo y no se vive un niño con micrófono requiere controles audiológicos anuales. Pregunta, ¿cuántos de sus niños ustedes le hacen una evaluación audiológica todos los años? Ese es otro de los errores. Todo el tiempo. ¿Cuándo le evaluaron a tu niño cuando nació? Tiene 6 años. ¿Y cuándo le has evaluado? Nunca. Nunca le hicimos un examen. El médico nunca me dijo que requiere hacerle un control. Y yo a los papás les pongo siempre un ejemplo, sobre todo a los que usan anteojos, a los que usan lentes. Les pregunto, digo, tú usas lentes, ¿cada cuánto te controlas la visión? Y la mayoría me dicen, no, doctor, todos los años, cada año me hago un control de visión. Ok, ¿y por qué no le haces un control auditivo a tu hijo que es sordo de nacimiento y que tiene un problema? Porque nunca me lo dijeron, porque nunca me lo recomendaron. Ese es parte del problema. Entonces ahí entramos a lo que es la rehabilitación del problema auditivo en los niños. ¿Qué es rehabilitación? Significa, ya diagnosticamos, ¿qué hacemos? O sea, no es solo darte un papel que dice que el niño tiene una sordera severa. ¿Qué hacemos para solucionar ese tema? Entonces entra el tema de, como hemos dicho, entra la situación. ¿Debemos equipar a los niños con trastornos de audición? Equipar significa ponerles sistemas de audición. La respuesta es sí. Siempre se tiene que colocar sistemas de audición. Ah, doctor, pero es que mi hijo con un oído oye bien y sin embargo no pasa nada. Ok. Audición binaural significa, mejor dicho, nosotros nacemos con 2 oídos por una razón. No nacemos con 2 oídos por si acaso se nos dañe uno. Nacemos 2 oídos porque vivimos en un mundo tridimensional. Tenemos sonidos arriba, abajo, adelante, atrás, sonidos fuertes, la conversación, la voz, el tráfico. Y nuestro cerebro debe procesar toda esta información para hacer un universo auditivo tridimensional. En el gráfico que ustedes ven, es lo que se llama audición binaural. Justamente lo que digo, los sonidos entran por ambos oídos para formar un universo tridimensional, arriba, abajo, adelante, atrás. En un niño con micrófono unilateral. Ese universo se va dirigido a un solo lado. Entonces, la primera causa, el niño no tiene sensación tridimensional de audición, solo tiene sensación de un lado. ¿Puede vivir con eso? Claro que puede, y vivían con eso todo el tiempo. Es más, hasta hace 13 años yo no adaptaba equipos en los niños. ¿Por qué? Porque los equipos no tenían la tecnología para superar las molestias que los equipos puedan causar. ¿Cuál era la principal? Que el niño estaba bien con el equipo en la sala, pero salía a la calle y se tenía que retirar porque le molestaban los sonidos. Ya vamos a conversar las razones. Pero las tecnologías han cambiado, por eso les dije, todo vamos en un proceso de aprendizaje y cambia.
Desde hace 13 años tenemos nuevas tecnologías, tenemos nueva información respecto a lo que es procesamientos auditivos y eso nos obliga a que los niños tengan que ser adaptados tempranamente. ¿Por qué razón? Por lo que les digo, lo que se llama procesos de audición binaural, es decir, el cerebro necesita los dos oídos para poder tener una información adecuada. ¿Cuáles son estos procesos? Rápidamente. Sumación binaural. Cuando yo pongo un sonido en un oído y pongo el sonido en el otro oído, automáticamente el cerebro sube el volumen. Y lo pueden probar ustedes, pónganse la música, un auricular aquí, y luego pónganse el otro y van a notar que automáticamente escuchan más alto. Esa sumación binaural puede ser hasta de 5 decibeles, lo que significa que un niño puede entender entre un 18 a 30% mejor en ambientes de ruido. ¿Ok? Segundo proceso, percepción espacial del sonido. ¿Dónde están los sonidos? Los niños con microtia unilateral no saben de dónde vienen los sonidos. Les cuento una anécdota. Hace un mes tuve una paciente en Guayaquil que me comentaba algo especial. Dice, doctor, fui al centro comercial. Por alguna razón, yo terminé en el segundo piso y mi nena con microtia terminó en el primer piso. Y yo la llamaba y ella me oía porque gritaba y me decía, ¿dónde estás? Y yo me desesperaba porque con la gente y todo, la nena me buscaba por todo lado, pero no me podía ubicar. ¿Por qué? Porque los niños con microtia unilateral no tienen percepción de dónde vienen los sonidos. ¿Por qué? Porque su cerebro para eso necesita la información de los dos lados. La diferencia de intensidades, la diferencia de velocidad de un oído a otro hace que el cerebro sepa hacia dónde vamos. Es más, el niño con microtia unilateral siempre tiende a girar la cabeza hacia el lado que escucha. Y eso, por ejemplo, el niño va en su patineta, va en su bicicleta y tiene un sonido de advertencia, el claxon o el pito de un carro, y el niño tiende a girar hacia el lado de la microtia, pero si el carro viene del otro lado, los riesgos de accidente son altos. En Estados Unidos se determina que un niño con pérdida unilateral tiene 50% más de posibilidades de terminar en un hospital, en la emergencia, que un niño normal, por esta situación. Luego tenemos el efecto cóctel, y es tal vez el punto más importante del problema. Es la capacidad que tiene el cerebro de filtrar la audición en ruido. Siempre lo digo, nosotros vamos a una discoteca con toda la música y todo lo que va, tenemos la posibilidad de conversar con la persona que está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene esa posibilidad de filtrar la información. No me interesa la bulla, me interesa la conversación. ¿Por qué? Porque el cerebro siente entre los dos oídos a qué me enfoco. Un niño con microtia unilateral no lo puede hacer. Y es el problema que se presenta en clases. Siempre lo digo, yo adapto a los niños durante los primeros años por una condición, más no por el tema del que el niño va a clases o va a las fiestas o reuniones, no es por esa razón. Pero sin embargo el problema se presenta ahí. Es decir, nace un niño con microtia, el niño y los padres no lo adaptan porque ven que todo está bien, el niño le responde, habla bien y todo. Y se empiezan a dar cuenta en la escuela cuando empieza el problema. ¿Por qué? Por esta situación, por el efecto cóctel que tiene el cerebro cuando uno tiene los dos oídos. Para eso yo les puse, o les voy a poner un pequeño detalle. ¿Cómo escucha mi hijo con microtia unilateral? Siempre hablo de unilateral porque la bilateral, en cambio, tiene un problema mucho más severo por la percepción de sonidos leves a moderados. ¿Qué pasa en el unilateral? ¿Cómo escucha mi hijo? ¿Quieres saber cómo escucha tu hijo? Ok, no hay mejor ejemplo que la música. Aprovechen este rato, pueden tomar una foto con su celular. El código QR les va a llevar a un video de YouTube del grupo, uno de mis grupos favoritos se llama Queen, con unas mejores canciones de la Rapsodia Bohemia, que tiene una característica, está grabada con multimicrófono, es decir, le llaman el efecto 8D. Quiero que escuchen ese video, pero de esta manera. Primero, solo con un oído, con el lado sano que tiene tu hijo. Ejemplo, si es microtia derecha, escúchalo con el lado izquierdo. Si es microtia izquierda, escúchalo solo con el lado derecho. ¿Sí? Una vez que termines, repite la canción, pero en esta ocasión con los dos oídos. Y me cuentas la diferencia, mándame un mensaje, lo que sea. Y me vas a contar qué tan diferente suena y qué tan hermoso suena el sonido. ¿Por qué razón? Porque con dos oídos el sonido gira alrededor de la cabeza. Va de un lado al otro, cruza de aquí hacia acá y todo. Esa es la maravilla de la audición, que es de lo que les privamos a nuestros hijos cuando no los amplificamos. Un niño con microtia unilateral no tiene esa maravilla. Ellos escuchan los sonidos, oyen los sonidos, mejor dicho, pero no los procesan adecuadamente. Entonces, lo que ustedes escuchan viendo ese video, su hijo no lo puede hacer. Y no creo que sea justo que ellos pierdan esa maravilla. Siempre lo comparo a tener un vehículo. Un niño con microtia unilateral es como tener un Chevrolet sencillo.
pueden viajar y todo, 4 ruedas, radio y todo lo que va. Un niño con binauralidad, es decir, que escucha con 2 oídos, es como tener un Mercedes-Benz último modelo. Y cuando la gente me dice, pero ¿por qué las personas con microtia dicen que todo está bien? Porque nunca han tenido un Mercedes-Benz. Es decir, una persona con microtia unilateral que hizo su vida normal, que muchos lo pueden hacer, no digo que no, mi cuñado la tiene y lo hace, ¿sí? Es porque nunca escucharon en 2 oídos. Pero el rato que lo hacen, que es lo que hacemos cuando lo adaptamos tempranamente, téngalo por seguro que van a extrañar el Mercedes-Benz. ¿Ok? Entonces, audición y escolaridad, el problema se presenta en la escuela, o empieza a presentarse en la escuela. ¿Por qué? Porque el niño tiene problemas para entender ruidos. Hay niños que pueden superarlo y hay instituciones que se dan cuenta de la situación. Ah, este niño no escucha bien, lo ponemos adelante. Pero hay países, hay reglamentos que no lo hacen así. Ah, no, él es alto, tiene que irse atrás. El pobre con microtia unilateral y le mandan al fondo. Pierde toda la información. ¿Qué sucede cuando el niño está en la escuela? 25 a 50% de lo que habla la profesora se pierde. ¿Sí? Muchos de los niños presentan déficit de atención o hiperactividad. Por eso, la mayoría de niños cuando me escriben dicen, ay, mi hijo no se queda quieto, mi hijo es un demonio, mi hijo tiene, ya le diagnosticaron hiperactividad, ya que tiene déficit de atención. No pensaron que era por la sordera, porque el niño no escucha adecuadamente. En Estados Unidos hay un estudio que dice que estos niños tienen 10 veces más posibilidades de perder el año que un niño normal. Sin embargo, pasa esto. Muchos, si no la gran mayoría de mis pacientes son los mejores estudiantes. Y los papás me dicen, doctor, pero usted me está hablando de que hay problemas, y ya si mi hijo es abanderado, mi hijo es de la escolta, mi hijo tiene las mejores calificaciones. Y les digo, sí, tienes toda la razón, y eso me da la razón a mí, justamente de que hay un serio problema en el niño. ¿Por qué razón? ¿Por qué el niño es el mejor estudiante? Porque tiene que poner un exceso de concentración para evitar todo lo que les comenté. Entonces el niño está pegado a los ojos de la profesora y, claro, mayor concentración, por ende, mejores calificaciones, pero también tiene su precio. Muchos niños llegan cansados de clase, jaquecas frecuentes, y jaquecas que se presentan solo durante el periodo escolar. Ah, es que se hace, no le gusta ir a la escuela, por eso es que el dolor de cabeza. No, sí, le duele la cabeza porque como tiene que concentrarse tanto, su cerebro termina cansado. Entonces, no, el hecho de que el niño sea el mejor estudiante no significa que las cosas también, más bien, significan que algo está pasando. ¿Ok? Entonces, doctor Serrano, ¿por qué le pone a un bebé? ¿Y por qué no le ponemos al niño ya cuando está en la escuela? Por una razón especial, y es esta de aquí. ¿Sí? Permítanme esto, ahí. Parecía coincidencia, pero ayer me encontré este video, me llegó este video, que es una maravilla. Lo que ustedes ven en ese videito son las neuronas. Son las neuronas buscando conectarse con otras neuronas. ¿Sí? Y esa es la base del funcionamiento de nuestro cerebro. Durante los primeros 5 años se produce lo que se llama la maduración neuronal, es decir, la plasticidad o la capacidad que tienen los niños de formar conexiones entre sus neuronas. ¿Y por qué forman conexiones? Por los estímulos que reciben. ¿Por qué aprenden español? Porque están recibiendo español y las neuronas conectan entre ellas para ir formando una red neuronal en español. Pero ¿qué sucede en el lado de la microtia? Que el niño no tiene esa capacidad. Como no hay estímulos, la cóclea, la vía, el nervio auditivo, los núcleos centrales, todo, no se forman de manera adecuada, no forman toda la cadena neuronal que nosotros. ¿Sí? Eso lo puedo cambiar durante los primeros 5 años. Aquí ustedes ven un ejemplo de lo que es la red neuronal cuando recién nace el niño y conforme va creciendo. Esta red neuronal se forma hasta los 5 años de edad. Pasados los 5 años no hay nada que hacer. El cerebro se suelda y las vías neuronales quedaron ahí y el niño empieza su desarrollo en base a todo lo que formó durante los primeros 5 años. Es por eso que yo adapto a los niños desde bebés, porque necesito estimularlo. Porque necesito que cuando el niño llegue a la edad adulta y haya algo nuevo en vibración o hay algún nuevo dispositivo, se lo ponga y sea perfecto. ¿Por qué? Porque formé su vía auditiva. Si me traen al niño pasado los 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, cada vez voy perdiendo menos efectividad en los vibradores óseos. Ergo mi cuñado nuevamente. Mi cuñado tiene microtia unilateral, tiene 47 años y el vibrador óseo ya no le brinda el rendimiento que él requiere. ¿Por qué? Porque nunca lo estimularon. Tengo en Paraguay 2 chicos de 22 y 23 años que les ponemos los vibradores y no les sirven, porque nunca los estimularon. Entonces ya no podemos cambiar esa realidad. La puedo cambiar si los padres me hicieran caso y adaptaran a los niños tempranamente. Tuve el caso de un niño en Quito que lo vi en el 2017. Le pusimos el vibrador en el 2017, pero el padre llegó a la casa y lo sacó y lo guardó en el cajón porque no le gustaba ver a su hijo con la cinta. Volvió hace unos pocos meses.
Un niño con serio problema de lenguaje, unilateral, con serio problema de lenguaje, y que con el dolor del alma al padre tenemos que retomar el tema del vibrador. Ventajosamente estamos en los 4 años todavía. Podemos hacer algo. Pero imagínense 4 años perdidos, ¿por qué? Porque el papá no lo quería ver con ese. Así entramos al tema, ya para ir terminando, de los famosos vibradores óseos. ¿Qué son estos aparatitos? Hoy tuve una consulta desde México y la mamá me escribió, me dice, mi bebé tiene 3 años y quiero tener más información del tema, nunca he utilizado nada y todo. Le digo, ¿y cómo está tu lenguaje del bebé? No, me dice, ya dice algunas, ya empieza a decir algunas palabras, pero todavía no se le tiene 3 años. El desarrollo del lenguaje es la parte primordial de por qué debo adaptar los vibradores óseos. Cuando hay un problema auditivo, la repercusión en el lenguaje puede ser manifiesta en el tema bilateral y puede ser presente en los temas unilaterales. Ahí les puse una tablita de cuántas palabras debe decir un niño de acuerdo a lo que va creciendo. Se considera que al año, 2 años, el lenguaje supera entre las 20 y 50 palabras. Pasado los 2 a 4 años, ya debe superar las 200, 300 a 1000 palabras. Si el niño dice papá y mamá a los 3 años, no habla. Si el niño dice papá, mamá, teta, casa, a los 3 años no habla, porque a los 3 años el niño debe formar frases complejas. Si el niño no forma frases complejas, el niño no habla. ¿Y por qué no habla? Porque tiene un problema auditivo. ¿Por qué tiene un problema auditivo? Porque tiene microtia que no ha sido tratada de manera adecuada. Entonces, los niños con microtia bilateral no hay opción. Tienen que ser adaptados sí o sí. Kimberly, la niña de 10 años que vi hoy, nunca la adaptaron y tiene un serio problema de lenguaje. Y no la adaptaron porque algún profesional, entre comillas, le dijo que a los 10 años le pueden operar para que pueda escuchar. Entonces la mamá esperó 10 años, lo cual le dije a ella es un error. Pero bueno, se va a compensar, vamos a adaptarla temprano, digamos ya, a esta edad. Pero lo ideal es que un niño de microtia bilateral, a partir de los 5 o 6 meses, ya debe estar usando sus dispositivos de audición. ¿Qué pasa en los unilaterales? Ese es el problema. ¿Les adapto o no les adapto? ¿Cuántos de ustedes han oído o han escuchado, les han dicho algunas de esas palabras? No pasa nada, solo es estético, escucha perfecto, el lenguaje va a estar perfecto, un oído es más que suficiente y no va a necesitar ningún aparato. ¿Cuántos han oído esa frase? Generalmente dicha por un otorrino o dicha por un pediatra, ¿sí? Entonces, vamos a pasar un poquito, porque estamos medio quedándonos lentos. Perdón, hay unas líneas en el monitor que me acaban de decir, no las vi, no sé por qué están ahí. No les... dame un segundo. Ya las borré para que no se baje. Ok. Los vibradores óseos son dispositivos que transmiten el sonido a través del hueso. Utilizan una particularidad que tenemos de poder llevar el sonido a través del hueso directamente al oído interno. Y hay 2 tipos de vibradores óseos. Vibradores de superficie, es decir, que se colocan sobre la piel, ¿sí? Para que a través de la piel el sonido llegue al hueso y del hueso vaya al oído interno. Estos vibradores, su característica principal es que requieren presión. Necesito aplastar el vibrador hacia la piel para poder superar la resistencia que presenta la piel, el tejido debajo, para que la vibración llegue bien al músculo. ¿Sí? Su ventaja es que su costo es mucho más accesible que los vibradores de tipo implantable, que son los otros, que son aquellos que se colocan directamente sobre el hueso. Estos tienen la ventaja de que el sonido casi no pierde energía, por lo cual se transmite directamente al oído interno con mucha calidad, pero requieren cirugía y son costosos. Y lo principal, no se pueden poner antes de los 6 años de edad en los niños. Por lo cual, incluso los vibradores implantados también se utilizan en bandas elásticas para poder dar la presión para que el niño pueda escuchar. Les voy a mostrar, ambos, los de superficie, los implantados, en microtia dan exactamente el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. ¿Sí? No hay una gran diferencia, no hay algo que me justifique la inversión para decir que un niño escuche mejor con un implantable que un niño con uno de superficie. Estos son los modelos de superficie que más se ven en el mercado, digámoslo así. Sí, tenemos la línea Brujo, que es una línea que la despegamos nosotros ya hace 13 años y que pienso desde el momento el vibrador que fue el más utilizado en Latinoamérica. Y las nuevas líneas de BHM, ¿sí? En anteojos, el Brujo también la tiene en anteojos, pero no y el BHM Ecotecmini, que es de superficie. Son equipos muy accesibles para el público, ¿sí? Y que dan un rendimiento espectacular, espectacular. Ustedes pueden ver un par de videos que coloqué de niños bilaterales adaptados Brujo desde pequeños con un lenguaje perfecto.
Aquí tenemos los vibradores implantables, es decir, aquellos que se colocan directamente en el hueso y que son el más conocido, el Baja, ¿sí? Que incluso terminó o llegó a ser en algún momento sinónimo de vibrador óseo. Veía el típico del médico, dice que le pongo un Baja. O sea, de entrada el Baja era el único. Pero hay varios. El Baja, tenemos Sofono, tenemos el Ponto, ¿sí? Tenemos dos vibradores que a mí me encantan, sobre todo por su tecnología, el Bombridge de Medel y el Osea, el nuevo de Kotler. Son espectaculares por la forma en la que se colocan, pero que lastimosamente todos ellos tienen un problema, y es el costo, que muchos de los países los vuelven inaccesibles, variando entre los 12 hasta los $25,000 en diferentes países, obviamente, no todos tienen el mismo costo, pero eso lo vuelve inaccesible, y en un niño bilateral estaremos hablando del doble. Hay programas como en Argentina o en Colombia que el gobierno los da gratis, aquí en Ecuador los daban gratis, ahora no los dan con el dinero. Pero en Ecuador, en Colombia, en Argentina se mantienen estos proyectos y dan estos dispositivos. Y cuando me escriben me dicen, ¿vale la pena? Sí, si te lo dan gratis, vale la pena. Pero si tú tienes que pagarlo, no creo que me justifique. Porque además que faltan las letras chiquitas que siempre digo yo. Todos los dispositivos tienen un periodo de duración promedio de 5 años, pongámoslo así. Significa que si tú inviertes en un equipo, porque el gobierno no te lo dio y gastas mucho dinero, en 5 años tienes que sacar nuevamente esa inversión, lo cual los vuelve realmente inalcanzables. Ese es su problema. Quiten la calidad, es espectacular, todo lo que quieran, pero los vuelven inalcanzables. La idea no es hacer propaganda, pero quería presentarles un nuevo dispositivo que salió al mercado este año. Es un dispositivo que va a marcar lo que yo digo un antes y un después en vibración ósea. ¿Por qué razón? Porque es un dispositivo multiadaptable. Multiadaptable significa que lo puedo poner de la manera en la que yo quiera. Si quiero lo coloco en una diadema elástica, si quiero lo coloco en los anteojos, si quiero lo coloco en banda, si quiero lo coloco adherible, es decir, pegado. Y aquí voy a pararme un poquito. Este es un dispositivo que en la versión adherible yo no lo recomiendo, nunca recomiendo un adherible en niños menores de 6 años de edad. ¿Por qué razón? Cuando yo coloco el adherible, el equipo pierde presión. Les dije, cuando pongo sobre la piel, requiero presionar el equipo para tener un buen resultado. Al ponerlo adherible, el equipo queda suelto a la presión y no transmite la energía de manera adecuada. Por ende, tengo que compensar esa pérdida de energía subiendo el volumen. El problema es que los niños menores de 6 años no están en posibilidades de decirme, mami, no estoy oyendo, súbeme. Entonces necesito que el niño tenga conciencia, que él se dé cuenta que si lo quiere usar adherible, él va a tener que subir el volumen. Y ese es uno de los factores por los cuales te aconsejo pasar los 6 años. La ventaja principal de este equipo es que, además de todos estos sistemas de adaptación y que es resistente al agua y tiene Bluetooth, es que también es implantable. Es decir, es una mezcla de todos los otros equipos que ustedes vieron. Este equipo es implantable, tiene el mismo sistema de implante del Sofono, es decir, se coloca con un imán, ¿sí? Lo cual nos permite adaptarlo en la mayoría de los casos pasados los 6 años. Ventaja, cuesta por lo menos 3 veces menos de lo que vale un equipo implantable equivalente en su categoría. Por esa razón, estoy seguro que este equipo va a romper muchos parámetros en el tema de equipos de adaptación. Ponlo como tú quieras. Si quieres, por ejemplo, con la doctora Balota estamos conversando para el mes de julio poner los primeros implantes de este equipo aprovechando la cirugía de la oreja. Es decir, ella reconstruye la oreja y en el mismo tiempo le colocamos el imán para que el equipo quede en versión implantable. ¿Qué ganamos con eso? Evitamos una doble cirugía y sobre todo, Fernanda está en capacidad de ver dónde pone el implante, porque uno de los problemas que tiene ella es que cuando se encuentra con un Baja o se encuentra con un Ponto, se encuentra que el tornillo está puesto justo donde va a ir la oreja. Y es terrible porque en algunas ocasiones impide totalmente la reconstrucción. Pero si esperamos el tiempo adecuado y podemos poner en un solo tiempo la oreja y a su vez hacer el implante, pues estamos en un paso adelante en el tema de rehabilitación. ¿Sí? Esto va dedicado al final para mis amigos de México y de Perú. ¿Sí? Esas marcas que ustedes ven ahí, Siemens, Phonak, Starkey, Unitron y Videx, son espectaculares marcas de prótesis auditivas, pero ninguna de estas marcas fabrica vibradores óseos. Y lo digo así porque lastimosamente en esos países les venden lo que yo llamo Frankenstein. Frankenstein, ustedes saben, el personaje de novela armado con trozos de cadáveres. Los venden exactamente igual. Toman un audífono Phonak, que encima, lo peor de todo, por ejemplo, como ven en la foto, un audífono Phonak de altísima potencia, porque dicen que el niño es sordo profundo, y le adaptan a un vibrador óseo de pésima calidad. Eso sí lo digo, es un audífono, es un vibrador del año 1970, económico, vale $25, creo.
y lo acoplan para brindar lo que ellos llaman las diademas óseas. Esto, en mi concepto, es falta de ética profesional, falta de ética médica, porque no se puede brindar un equipo que no brinda las soluciones. Por eso muchos de los usuarios de estos equipos entienden cuando les digo que el niño lo usa solo en la casa, porque sale a la calle y se lo quita, porque es demasiado el ruido, porque ni siquiera es un sonido adecuado. Además, con serio riesgo de daño auditivo. ¿Ok? Y para terminar, yo les quiero hacer una pregunta. Vamos a hablar del tema de la reconstrucción. Aquí les quiero lanzar una preguntita, déjenme ver si la podemos hacer. Quiero que se tomen unos segunditos en contestar la pregunta que está en sus pantallas. No quiero hablar de reconstrucción porque no es mi tema, yo no soy cirujano de reconstrucción de orejas. Pero quiero hablar de reconstrucción desde lo adecuado, desde qué es lo que debemos hacer. Entonces, si pueden contestarla, ahí tienen 5 opciones. Mientras tanto, voy a borrar las rayas que dice aquí. No sé por qué aparece. Ok, nos damos 2 minutitos. Sí, ya vamos a hacer una ronda de preguntas al final. Vamos. 80, que se complete el 70% y las. Vamos, anímense. Verán que voy a tener una sorpresa al final y todo depende de ustedes. Andrea, mientras tanto, ¿cómo estamos de tiempito? ¿Estamos bien? ¿Estamos por terminar? Estamos por las 10 de la noche, 10 y 17. Sí, Creo que este estamos por es terminar. lo último, me quedan dos slides más. No sé si pasaste lo que habíamos conversado al inicio. Lo pasamos ahora. Les vamos a pasar un link para un formulario de Google para que lo llenen, por favor, con sus datos para poder contarles un poquito acerca de esta sorpresa que el doctor quiere darles. Les pasaste el link, ¿no? Ahora les paso, ahora les paso. Ahora, pásenles ahora y paremos las preguntas porque ya estamos más del 70%. No estoy bajando mucho. Ok. Bueno, la pregunta, como ustedes vieron, era, y vamos a ver ahora cómo la sigo. Descargar resultados. Ok, la pregunta iba referida a ¿qué opinan del tema de microtia? ¿Por qué quieren ustedes operar a sus niños? Miren, 4%, ventajosamente es poco, para mejorar mi autoestima, no la de mi hijo. Mi autoestima, a mí no me gusta mi hijo verlo así. ¿Sí? La segunda decía para protegerlo del bullying. Esta es generalmente la primera respuesta. Es que, doctor, me da temor de qué es lo que vaya a pasar con mi hijo. El mundo es feo, le van a molestar, le van a hacer bullying. Esta me asusta, la que dice, y es la que prácticamente el 25%, para mejorar su audición. No, ya de plano, olvídense, la cirugía no mejora la audición. No se abre el conducto, y seguramente estas respuestas vienen de Bolivia y de México, que es donde les encanta abrir el conducto. No se debe abrir, no sirve, no funciona, no vale. No vale la pena someter a un riesgo una cirugía que ya se dejó de hacer. Mi padre, les dije, es otorrino y le decía, se dejó de hacer hace muchos años porque no funciona, porque se vuelve a cerrar. En Bolivia tengo una nena que van 7 veces abriendo el conducto y se vuelve a cerrar. Tengo en Bolivia un chico que le rompieron el facial y le paralizaron la cara por abrir el conducto. Además, cuando les mostré la anatomía, les decía que el conducto no es todo el sistema. Lastimosamente está el oído medio y si lograran que eso funcione, hay un médico por ahí que dice que lo hace. Igual le tienen que poner un vibrador óseo porque la sordera de severa pasó a leve y moderada, que también requiere vibración ósea. Es más, en Estados Unidos hay un famoso médico que ahora les vende el vibrador post cirugía. Ya no usa banda, pero le ponen un retroauricular porque además le hacen la oreja y le cobran $100,000 por esto, todo eso. No, la cirugía no es para abrir el conducto ni para mejorar la audición. No hay forma. La única forma que el niño escuche es con vibración ósea. Y esta me gusta, miren, no es una opción para nosotros, que mi hijo decida. Esa es la respuesta correcta. Si fuera un examen, esta es la que gana. Dejen que su hijo decida si él quiere operarse o no. Vamos, la parte de proteger del bullying. La cirugía no es para el bullying. La cirugía posiblemente, si es bien hecha, va a mejorar la autoestima del niño, pero pasados los 10 años. Vamos por el tema autoestima. La cirugía se da, el bullying se da, mejor dicho, les digo a los papás cuando van en consulta, el bullying no se da por la oreja.
El bullying se da porque el niño es alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, porque tiene ojos negros, porque tiene ojos azules, porque tiene una hermana bonita, porque el papá tiene... El bullying se da por lo que sea, menos por la oreja. El bullying se da porque el niño no tiene autoestima, ¿sí? El bullying se da porque el niño se deja pasar de la gente. Y les cuento siempre como anécdota, como dije nuevamente, mi cuñado tiene microte. Y yo le pregunté a él, y le dije, Andrés, ¿cómo hiciste con el bullying en el colegio? Y él me dijo, mira, hermano, el bullying se acabó al primer puñetazo. Y esa es la respuesta. No que le enseñen a pegar a sus hijos y den puñetazos. La respuesta es esa, denles autoestima. Díganles que, mejor dicho, demuéstrenles que la oreja, así como está, no importa. No tiene nada que ver, son niños normales, corrientes, hermosos, bellos, y que podrán hacer de su vida lo que quieran si ustedes les dan las herramientas para eso. ¿Sí? ¿Y cómo empezamos para tratar eso? Nunca les dejen el pelo largo. El otro día tuve una conferencia online con un chico en Perú, y cuando le dije, tienes que cortarle el pelo, me dijo, ah, doctor, me acabo de dar la peor noticia de mí. ¿Cómo le voy a cortarle el pelo? El rato que tú aceptes, y con esto acabamos prácticamente la charla. ¿Sí? El rato que ustedes acepten a su hijo, él se va a aceptar. El tema de la cirugía es tan complejo que la gente piensa que es muy sencilla hacerla. Sí, la teoría es fácil. Yo, y eso sí lo digo, yo como profesional recomiendo la cirugía de cartílago. No recomiendo MEDPOR, así que ni siquiera voy a hablar del tema de MEDPOR, pero la cirugía de cartílago. Y la teoría es fácil. Saca una costilla y pone en la oreja. Así simple. El tema es cómo transformar lo que ustedes ven ahí. Cómo transformar una costilla. Cómo transformar esto en una oreja. Eso no lo hacen todos. Es más, nadie en Latinoamérica, fuera de los nombres que les voy a mencionar, que yo conozca, hace las cirugías como se deben hacer. ¿Sí? Es muy complicado hacer una cirugía de microtia. Siempre digo, si a ustedes les dicen que son 4, 5, 6 cirugías, corran, porque significa que el que les está haciendo no tiene idea. Entonces menciono 3 nombres, ahí les dejo los contactos. La doctora María Fernanda Balota, a mi criterio, la mejor cirujana en este momento de microtia en el mundo por la técnica y por la pasión que le pone. Al doctor Arturo Bonilla, no tengo el gusto de conocerlo, pero veo su trabajo y sé que está muy, muy bien, es excelente. Y el doctor Gabriel Osorno, que no lo conozco de igual manera, pero he visto su trabajo ahora que voy a Colombia. Antes no lo mencionaba, pues no lo conocía, pero he visto su trabajo y son las 3 personas que puedo decir que vale la pena si es que quieren tomar la decisión de operar. Más dicho, de si su hijo o su hija tienen o toman la decisión de operarse. ¿Y cuándo se hace la cirugía? A partir de los 10 años de edad. Me asusta y me sigue asustando cuando el bebé tiene 2 meses. Voy a ver una nena de aquí el próximo fin de semana. Tiene 26 días de nacida y ya le dijeron que la cirugía se puede empezar desde los 6 meses o 1 año de edad. Desde los 6 meses ya le quieren operar. Por Dios. La cirugía es a partir de los 10 años, siempre y cuando el niño quiera. Y como les digo a muchos papás, la cirugía es cara, es costosa. ¿Quieren ahorrarse dinero? Hagan que a sus hijos no les interese la cirugía. ¿Y cómo lo hacen? Aceptándolos. Y con esto acabamos. Un niño con microtia se acepta a sí mismo si sus padres lo aceptan. Esta frase se la robé a un psicólogo en una conferencia que dimos en Cancún. Me pareció espectacular y lo uso siempre. El niño se acepta a sí mismo si sus padres lo aceptan. Si el padre no acepta, van a pasar lo que digo en las preguntas. Yo quiero operar a mi hijo porque no me agrada verlo así. Y es cuando buscan a que lo opere gratis, a las famosas fundaciones de ayuda social que vienen los gringuitos a operar en nuestros países, ventajosamente en Ecuador ya no pasa, pero pregunten qué pasa en Honduras, qué pasa en El Salvador. ¿Sí? Y dejan a los niños despedazados. ¿Por qué razón? Porque la mejor forma de mejorar la motricidad y la técnica quirúrgica es operando. Pero si en Estados Unidos no tienes el nivel de casos que hay, ¿dónde vas a operar? En Latinoamérica, y encima te agradecen de dejarles despedazados a los niños. Entonces, tomen decisiones correctas. Y con esto terminamos el tema de la charla. Les agradezco. Ahí tienen mi información. Para cualquier duda, cualquier inquietud, ¿sí? Está mi página, microtilatinoamerica.com. Sin la tilde, pues bueno, la tilde no va a ser, me acabo de dar cuenta del error. ¿Sí? O directamente al WhatsApp que tenemos de Microtia. Ya tenemos un grupo de personas que trabajan, que me apoyan. Yo contesto la mayoría de mensajes, es más, siempre estoy tras los mensajes, pero hemos puesto ya un grupo que está. Pueden escanear el link, el QR, y les va a llevar directamente a WhatsApp. Así que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, estaré encantado de hacerlo. Sé que hay muchísimas preguntas, Andrea. ¿Qué te parece si les doy la sorpresa primero y vamos contestando las preguntas, así la gente puede llenar el formulario?
André, ¿estabas por ahí? Quiero ver las preguntas. ¿No? Perdón, no podía habilitar el micrófono. No sé si todos han podido llenar el formulario para que podamos proceder con el sorteo. El doctor les quiere dar una sorpresa, pero necesitamos que todos los participantes o los que quieran participar, según las condiciones que nos va a explicar en este momento el doctor, llenen el formulario para poder hacer el sorteo esta misma noche. Ok. ¿Cuál es Bueno, la sorpresa, doctor? sí, estoy viendo un poquito las preguntas. Ok, ¿cuál es la sorpresa? Bueno, como dicen siempre, y siempre lo digo, ¿no? Aprovechamos el día de la microtia para empezar con Navidad. La Navidad empieza hoy con nosotros aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? BHM es una empresa que se unió a nosotros en julio de este año. Es una empresa que me dijo, te vamos a apoyar en todo lo que podamos para que puedas llegar a más gente. No he dejado de lado a Brujo y tengo unas razones que no vale la pena comentarlas ahora, pero espero que podamos seguir trabajando con ellos. Pero bueno, BHM me dio un buen soporte, un buen apoyo en el tema del trabajo. Y es así, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado sorteamos 2 vibradores óseos. Pues este año vamos a dar más vibradores óseos. Realmente tenemos 28 ganadores en diferentes formas. Vamos a repartir 4 equipos Contact Forte. Esto va a ser para toda Latinoamérica, la verdad. Va a ser, vamos a sortear 4 equipos Contact Forte. Vamos a sortear 4 equipos Contact Mini, uno de los cuales los vamos a sortear hoy, entre todos los que asistieron hoy, ¿sí? Por eso les pido que llenen el formulario que les dio Andrea. Los que llenan el formulario entran en el sorteo el día de hoy. Un Contact Mini, es decir, un vibrador óseo, va a ir para las personas que estén. Por esa razón no abrí la charla en el Face, ¿sí? Porque quería ver que la gente ingrese y decir, cuando el que no ingresa se va a recargar. Y los otros, en total, digamos, los 7 vibradores se van a sortear el 24 de diciembre en Navidad, ¿sí? Para eso, terminando la charla, en 1 o 2 horas, voy a poner en el Facebook de Microtia, el post del sorteo. Es un sorteo que, por recomendaciones de la gente, lo vamos a hacer con toda claridad. Es decir, vamos a utilizar una aplicación que se llama Easy Promos para que ellos nos manejen el tema del sorteo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Pues vamos a utilizar el post, exactamente la imagen que ustedes están viendo, y la van a tener que compartir. Y compartir con un comentario de básicamente por qué razón les gustaría tener uno de los sistemas, qué es lo que esperarían tener con uno de los sistemas, si ustedes son los ganadores. Entonces, comparten el comentario, comparten en sus redes. Además, necesitamos tener la ficha clínica online llenada, es decir, es la ficha que me permite tener la estadística de Microtia. Si ganan y no está la ficha, pierden el premio. ¿Sí? Es decir, necesito el compartir y en el link pondré el link para que se llene la ficha clínica. Los que la han llenado, no se preocupen, no importa si la llenan 10 o 20 veces, si ya la han llenado anteriormente, están dentro. Vamos a sortear, como dije, los vibradores, los Contact Forte van a ir para niños bilaterales, ¿sí? Niños bilaterales a nivel de Latinoamérica. Los Contact Mini van a ser en general. Sortearemos, los primeros 4 ganarán los Forte, los siguientes 4 ganarán los Mini con las condiciones que les doy. Y además daremos 10 equipos con descuentos del 40% del valor normal. Es decir, vamos a tener 18 equipos en total que vamos a distribuir. Y adicional a eso vamos a dar 10 tickets, digámoslo así, de estudios, totalmente, con descuentos del 50% en los estudios. Estudios de potenciales, estudios de electrofisiología útil. Esos estudios sí tendrán una limitación, se harán solo en los países en los que yo pueda atender. Es decir, no son estudios para delegar a que los hagan mis colaboradores en los países. Estudios que serán en Bolivia, que serán, si los ganadores son de Bolivia, Paraguay, Perú, México, Colombia o Ecuador. En esos países van el tema de los estudios. Entonces, esta era la sorpresa. De verdad, espero y agradezco sobre todo a BHM porque ellos me brindan parte del tema para poder trabajar con ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. No sé por qué se forman estas líneas, pero Andrea, ¿viste cómo estamos con el tema de los que llenaron?
Ahora sí. Vamos a dar un minutito más, por favor, para que llenen todos el formulario. Ya tenemos varios registrados. Y le paso al doctor el Excel con los números. Hay que elegir una persona para que nos pueda dar los Sí, números ahí y... vamos a ver, tenemos 170 personas de problema. Ok, Vamos a ver, ¿tú tienes la lista? ¿Me la pasas? Y luego la paso. hablamos de tu Mari, de tu Pingüe, a ver quién cae, que nos ayude. ¿Cómo En 10 hacemos? segunditos vamos a cerrar el formulario y voy a generar el Excel, ¿ya? Ya. Te Me lo está paso preguntando ahora. si pasaste el link. El link está en el chat de Adriana Coribero. En el chat está el link. Andrea, te iba a decir, ¿vamos a hacer un solo ganador o hacemos como siempre, sacamos uno y se elimina, sacamos uno y se elimina? Sí, yo creo que 3 al agua y un solo ganador, ¿no? Después de los 3. Alison dice que no se puede entrar. Chequenle, porfa, ahí está el link. Lo voy a cortar No, y lo sí, voy a hay poner. varios registrados. Vemos que por lo menos esté más del 50% de los que están, son 176. Mínimo estaríamos teniendo unos, digamos, mínimo 100 para hacer, ¿ya? No, está bien. Aquí les voy a poner en el, ¿cómo se llama? Los subtítulos. Aquí les voy a poner el link, si por si acaso lo pueden copiar, pero está en el chat, véanlo en el chat. Aquí estaba levantando la mano Cintia. Cintia, Sí, Cintia. todavía siguen enviando. Vamos a esperar 10 segunditos Sí, sí. más. A ver, Cintia. Ahí creo que pudiste abrir, Cintia, ¿no? Sí, A ver. me siguen llegando. Hola. A ver, mientras tanto voy a ver las preguntas. Hola, Cintia. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo se hace para llenar el formulario? Está en el chat. En el chat está un link. Lo voy a colocar nuevamente ahora, este rato, para que sea el último mensaje. Ahí está el link. ¿Lo viste? Ahí está. Ya, entra en ese link. Son preguntitas rápidas. Es nombre, son 5 preguntas. Entren ahí para... lo del Facebook que me están preguntando es el post que voy a poner, va a salir por el día de mañana, por el tema de la microtia. Yo creo que en 1 hora, 2 horas ya estará el post puesto y ya pueden empezar en el tema de compartirlo, comentarlo y todo. Ese post va a estar, digamos, es hasta el 24 de diciembre y el sorteo será el 24 de diciembre a la 1 de la tarde, en que la aplicación Easy Promos nos va a dar a los ganadores y los iremos Ya. juntando. Y todo se va a manejar a Estamos través de cerrando. Facebook, se reclama y todo, ¿ya? Cerramos en este momento y le paso la lista, doctor. Ok, gracias. Me siguen llegando formularios. Sí, yo creo que dale, que son 20, ya demos hasta 2 minutos, ya. Si no, después me van a decir que no les... ¿Cuándo? Un minutito y un minutito. Hagamos, ¿qué te parece si respondo preguntas mientras tanto, ya? Así vemos. Solo quiero ver dónde están las Sí, preguntas. sí, por favor. A ver, veamos una preguntita. Una confianza, gracias por los mensajes, obviamente. Fernando dice, ¿qué costo tienen los nuevos dispositivos? El rango promedio está entre los 4.500 a $5.200, dependiendo del país, porque varía un poquito en los países. Pero es 3 veces menos de lo que te vale uno. Doctor, ¿yo le puedo hacer una consulta? Dime, claro, ¿quién es? Cintia, acá, soy de Argentina, Buenos Aires. Hola. Yo tengo mi niño con microtía unilateral del lado derecho. ¿Sabe si acá en Argentina hay un especialista que se dedica a estos casos? ¿A qué caso? Perdón, no te vi, ¿qué edad tiene tu ahora? En 9 años. Sí, tienes a la mejor del mundo a 3 cuadras de tu casa, la doctora Fernanda Balotes de Argentina, ella tiene en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires, sabe? Sí, la doctora Fernanda Balota. Balota, la doctora Balota. Sí, ella es de Argentina. Ah, buenísimo. Muchas gracias, doctor. Tienes a la mejor. ¿Quién es Adriana Valle? Adriana me dice, tu hijo necesita un implante coclear. Adriana, si me escuchas. Adriana, ¿me escuchas? ¿Dónde está? Porque quiero levantar la mano. Quiero que... a ver, no. Adriana Valle, ¿dónde está Adriana? No. Por acá. Adriana Valle, a ver, puedes contarte. Ahí está tu audio, Adriana, no sé si me escuchas, si puedes abrir. Ya. Ah, no.
A ver, Adriana, coméntame tu casito. Dices que tu hijo necesita un implante coclear. ¿Aló? Adriana. Bueno, mientras tanto sigo viendo preguntas. Ya, Marily, si quieres, llena el formulario y cruza los dedos. Y si no se gana hoy en la noche, todavía tienen. Desde Tena, mi pequeña, a ver. Desde el Tena, Napo, nació gracias que grado uno tiene 3 añitos. Es Jacqueline Granda. Jacqueline. Ah, justo está aquí. Estoy viendo al frente mío. A ver, es del Tena. ¿Ya les he hecho los estudios, Jacqueline? Buenas noches, doctor. Sí, ¿Cómo está? le realicé los estudios en la audiología en el Vaca Ortiz, Ya. con la doctora Paulina Rojas. Sí. Sí. No. Quito el 1 porque no tienen buen equipo, es más, yo mismo les instalé. Ella ella me derivó a Cuenca, donde me ¿Ya? ayudaron con el vibrador óseo en marca Bruno, sí, lo El grupo, tiene sí. ya. Ese es Ajá. el modelo que daba el hospital, sí, perfecto. Sí, lo tiene ya un año, lo tiene la bebé. Pero tu Sí, nene es bilateral, ¿no? sí, es bilateral, los tiene de ambos lados, tiene los dos. Perfecto. Estás bien, estás bien. Está Terapia. ya está en etapa de inicial, pero todavía no logra formar palabras. Es que Pregunta, además ¿está de en terapia de lenguaje o no? sí, está tomando terapia de lenguaje acá en la ciudad del Tena. Entonces habría que revisar la calibración de los vibradores. Doc, y eso, ¿cuándo usted se encuentra aquí en Ecuador para yo salir a Quito y que usted me la valore? Yo atrás hasta la catedral de Cuenca. Ah, ¿se encuentra La en Cuenca? doctora Balota no tiene nada que ver con tu nena. Tu nena tiene 3 años. Sí, no, yo tampoco no deseo cirugía, no, por ese lado. Pero no, igual, Fernanda, en el tema audiológico no va. Te aconsejo, si tú eres del Tena, te queda más cerca Quito. Yo voy a estar en Quito este miércoles, no, pero la próxima semana voy a estar en Quito. Y es más, yo le dije a Paulina que a los niños de Vaca Ortiz que tenían los brujos les iba a calibrar sin costo. Así que aprovecha porque tengo que hacer un cambio en la calibración. El problema es la calibración. Ya, sería para la siguiente semana para Sí, coordinar. te voy a poner un teléfono que es donde sacas las citas. Te pongo en subtítulos. Para los que son de Ecuador, por si acaso, este teléfono es para sacar citas aquí en Ecuador. ¿Sí? Aprovechando de eso, ahora ese número que puse en la pantalla, Jacqueline, ahí puedes pedir. Sí. Yo inicio una jornada de viajes a fin de mes. Voy a estar en Bogotá del 26, 27 y 28. No, 26 y 27. En Bogotá, de ahí voy a Lima, 29, 30, 1 y 2. Voy a tener en Lima el 30, 1 y 2. Ya estamos reservando las citas, por si acaso los de Lima pueden escribirme al chat directamente para coordinar. Y vamos a Bolivia. En Bolivia tenemos 2 programas, implantes cocleares, que vamos a hacer 3 implantes cocleares y atención a niños con micropia. Por lo menos, acá creo que vamos, que era 5 al 9, ¿no? 5 al 9 estamos en Bolivia y a fin de mes de diciembre vamos para México. En Playa del Carmen, 27 y 28, y en Ciudad de México del 2 al 6. En Ciudad de México vamos a estar en una nueva clínica en la zona de Polanco. A los que son de México nos pueden dar información. Y espero que sea ya la última y definitiva clínica en la que me quede en la ciudad. Hemos intentado... Doctor. Sí. Estamos listos con la lista, se le he mandado, pero tal vez podemos responder algunas preguntitas de más arriba que estaban más relacionadas al tema. Ok, dale. Las verdes, que no las puedo ver aquí. A ver, más arriba dice, déjame hacer un poquito más. Eso, ahí sí. A ver, Javier, la grabación, sí, la grabación se va a subir en el Zoom probablemente el día viernes. Carolina Moreno, ¿cuál sería el mejor método para que mi hija tenga audición? Ella tiene microtia, pero el día de mañana necesitará una TAC. No, la TAC nunca la pido, a no ser que yo piense que hay una infección o alguna situación. La TAC no mide audición, Carolina. La TAC te dice que si está el oído interno ahí o no está, pero no dice si funciona. No sirve. La TAC no es el estudio para ver si el niño necesita o no tiene, mejor dicho, el tema auditivo del niño.
Lo ideal es hacer el proceso de diagnóstico, que es el que les indiqué, potenciales de bocados, dependiendo de la edad y todo. Ahí, si yo encuentro algún problema, pido la tomografía, pero la TAC como tal, no. En la microtia bilateral, Mari dice, en la microtia bilateral con hipoacusia mixta, tienes 2 vibradores óseos. Si la hipoacusia mixta y los umbrales están dentro de lo que puedo manejar, con obvias razones necesita 2. Mari, esta es la situación. Un niño unilateral necesita 2 equipos, porque si le pongo uno, va la pregunta, entonces, ¿por qué a los unilaterales les pongo un aparato si ya tienen una oreja? Eso les decía yo a los profesionales. Tú me dices que les pones a los unilaterales, pero al bilateral le quieres poner solo uno, entonces ¿para qué le pongo al unilateral? La idea es que tenemos que tener 2 oídos. Si es bilateral, necesita 2 vibradores. A ver, Betsabe de Perú, me dijeron que se colocan a partir del año 6 meses o cuando cierra la fontanela. Falso. Coloca a partir de los 6 meses. Por el tema de la fontanela no se pone antes. Por ahí andaba alguien diciendo que ponía vibradores a los 2 meses de edad. No, no se pone porque puede deformar el cráneo. Pero a partir de los 5 o 6 meses sí se puede poner. Es más, a esa edad los coloco. Laura Bañuelos de México, ¿dónde consigo un vibrador de marca? Nosotros los distribuimos en México. Si me envías el mensaje a través del link que les puse, le doy la información y estaremos empeñando ahí. Erika, cuando llego a Perú, ya a fin de mes estamos allá. A fin de mes. Andrea, un baja 5 se puede implantar si es bilateral, solo uno de los dos. Si es que es bilateral, necesita los dos. Y si tienes la suerte de tener para comprar 2 baja 5 que te lo den, dale, porque son buenos equipos. Cedeño Testa, sí, las vamos a compartir. ¿En qué parte de la cabeza se colocan los vibradores? Esta es una pregunta, María Delgadillo. En teoría, el vibrador óseo te va a funcionar en cualquier parte del hueso. También es así que he visto fotos. Tengo un amigo por ahí está de Costa Rica que le pone a la nena el aparatito ese que ya sabemos que nos sirve en el centro de la cabeza, ¿sí? Porque el sonido se transmite. Pero lo ideal es en la zona más fuerte, la parte más dura del hueso detrás de la oreja, aquí. Por esa razón, les pido que corten el pelo a los niños. Otra de las razones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque necesito que la zona del mastoides esté libre, porque el pelo lleva sudor, lleva suciedad y eso daña los vibradores. Entonces siempre tienen que tener, por eso yo luzco así con el pelo cortito en forma de ejemplo. Córtenle como yo, así, peladito. De esa manera el vibrador va súper bien en esta zona de acá. ¿Ok? Estoy diciendo. Javier, después de los 5 años ya no es obligatorio. No, el niño se acostumbra y te lo va a pedir. La idea de los 5 años es esta. Digamos que tú compras un vibrador ahora y no puedes comprarlo luego, por razones que sean. Y en 10 años el niño se lo pone, el resultado es perfecto, porque durante los primeros 5 años estimulamos la vía auditiva. Pero no significa que solo 5 años, no. El vibrador óseo es de por vida. Hasta el día de hoy no hay otra opción. No sé qué habrá en 20, 30, 40 años, pero al día de hoy no hay otra opción. El niño tiene que utilizar. Mi niño el otro año va a la escuela. ¿Debo enviar a mi niño de 3 años con sus vibradores? Claro, sí, para eso es. Es más, me preguntan cuántas horas lo usan, más o menos en promedio 8 horas diarias, porque va enfocado a la escuela. Ahí es donde me interesa, no me interesa que lo use en la casa. ¿Sí? El tema es que, claro, a los 3 añitos tiene que tener cuidado, la profesora tiene que tener cuidado, pero no van a eso. La transición del tiempo de la favoración que me colocan, no. Mariuxi Rojas, vives en Costa Rica, eres de Ecuador, y veo que tu caso es complicado. Me gustaría, al haber un tejido infeccioso y no ceder, el procedimiento va a ser la mastoidectomía. El tema es que al ser radical hay destrucción del sistema de hidromed, no lo leo rápidamente, pero me gustaría que me escribas y lo vemos, y tal vez, si puedes esperar hasta febrero que voy a estar en Costa Rica, podemos conversar allá. Luciana García dice, ¿qué cuidados debo tener con mi niña de 1 año y 9 meses con microtia bilateral? Nada. ¿Cómo mejorarle en su autoestima? Pon el pelo cortito, con cachitos. Déjale las orejas destapadas, nunca se las tapes. Ese es un problema con las nenas, porque utilizan el pelo para taparlas. Nunca se las tapes. Ponle así, como digo yo, como la chilindrina. Esa es la mejor manera de ayudarle en su autoestima. Y si es bilateral y no utiliza vibradores, esa es la otra forma. Hazle que utilice sus equipos y vas a ver cómo mejora su autoestima. Los niños no se dan cuenta del tema, no tienen conciencia real de la microtia hasta los 5 años en promedio. Ese es el momento en que ellos vienen y te preguntan por qué es así, pero con conciencia, con conocimiento. Antes de eso, no. Y es el tiempo que tenemos que recomendar, digamos, que tenemos que aprovechar para que los niños desarrollen una buena autoestima, un buen autocarácter, es decir, que ellos sepan defenderse del mundo. Muchas veces aconsejo ponerlos en deportes de contacto, boxing, karate, no para que peguen,
ni para que se defiendan, sino para que su autoestima sea buena y las cosas vayan bien. Hola, ¿es obligatorio tener laboratorio auditivo? No, no, no es obligatorio. Tienes 16 años, ¿sí? Pero pregúntale a mi cuñado que nunca se lo pusieron y ahora que quiere escuchar tiene un serio problema, ¿sí? No es obligatorio, Carlos, es recomendable. Mi hija tiene 5 años y parálisis facial. La doctora Fernanda maneja el tema de la parálisis facial, justo una nena le hizo que tema. Hay profesionales para eso, pero podrías consultarle a Fernanda. Ella conoce incluso un médico en Estados Unidos que hace una técnica de rehabilitación de facial con injerto facial muy bueno a la pregunta. Paul, ¿es importante el tema del duelo? Sí, exactamente. Y tienes razón en eso. Muchos se aprovechan justamente con el tema estético. No, no, yo te ofrezco que le hago la orejita y va a quedar perfecta y es la primera y vas a ver. Y tienes razón en eso. A ver, pueden anotar sus dudas, las hacemos al final. Creo que estamos ahí. Vamos de nuevo desde abajo. A ver, veamos la lista mientras tanto. ¿Podría haber alguna forma de ayudar a personas para adquirir un vibrador óseo? Bueno, creo que el primer paso estamos dando. Regalamos equipos. Yo quisiera tener la fortuna de vivir para regalarlos a todos los que están aquí, pero no la tengo. Yo trabajo para mantenerme. Y eso no es algo que esté en mi alcance regalarlos a todos. Estamos diseñando con Andrés, estamos conversando algunos temas, algunas posibilidades de trabajar para hacerlos más accesibles. El costo del vibrador no es el aparato en sí, es todo lo que viene detrás. Es el tema de diagnóstico, de equipamiento, de todo lo que necesitamos para dar un buen servicio. Realmente, y le dije el otro día justo a una persona que me contestó de Perú, de que si mis brigadas son de, ¿cómo es que yo digo la palabra? No, son de caridad, no, mis brigadas no son de caridad. ¿Sí? La caridad, bajo un contexto, la deberían dar los gobiernos. En Ecuador lo hacían, ya no hay dinero, pero como lo hacen en Colombia, como lo hacen en Argentina, el gobierno te da el equipo, a él es al que tendrías que estarle reclamando. Nosotros, como lo dije, nosotros complementamos las labores que deberían hacer las instituciones de salud. Lastimosamente no las hacen. ¿Sí? Esto es interesante y es frecuente. Mi bebé de 9 meses tiene microtia unilateral, pero no le gusta nada en la cabeza. Eso es típico. Y es generalmente, ¿por qué? Porque les ponen gorritos para que no le vean la oreja, les ponen cintitos para que no le vean la oreja, y eso a la vez hace que la otra oreja se doble y el niño se da cuenta inconscientemente de que lo están tapando y se lo quitan. Es casi la mayoría de niños lo hacen. Y aunque no lo creas, el momento en que empiezan a escuchar, a la semana no se lo quitan. Es muy raro, sí tengo casos, es muy raro que un niño se quite el vibrador, es muy raro. Y en los casos que lo hemos tenido, hemos hecho estudios para ver por qué razón pasa, y hemos determinado a veces que tienen niños con una muy alta sensibilidad y bajamos el volumen. Paul, ¿se puede hacer deporte con los vibradores? ¿Es como fútbol? No, mejor usa una pelota, Paul. No, mentira, eso es de broma. No, el vibrador es como un anteojo. Sí, es decir, te lo tienes que quitar para hacer fútbol. ¿Cuál es el problema? Un mal golpe en el equipo, aparte de poder causar una lesión, rompes el equipo. Entonces, no es recomendable. Ok, Isabel, de nuevo. A mi hijo le van a hacer tomografía para ver si el está desarrollado y que no haya colesterol. Eso es diferente. Si sospechan de colesterol, sí, se tiene que hacer tomografía. Pero si le hacen la tomografía para ver si hay un colesterol, solo por ver, no creo que sea conveniente. Pero si hay algún... ¿Cuál es el síntoma del colesterol? Y pensar en hacer el dolor y la inflamación que no cede y no hay una razón aparente, podemos pensar en un colesterol. Yo he tenido casos, y ahí sí va la tomografía. Pero si hacerla solo para ver, no creo que sea perfecto. ¿Hay alguna diferencia en la presión de un vibrador con diadema versus de la pata? No, la idea es que tengan el mismo grado de presión, más o menos entre 250 a 350 gramos de presión. Erika, sí estamos con este tema, están los equipos enviados ya al Perú, los que vamos llevando ahora. Había un tema de fronteras que es complicadísimo. 3 veces mi secretaria no pudo pasar el puente. Encima que el gobierno puso acá el tema de complicado. Dania, no puedo opinar esa pregunta por un tema legal aquí en Ecuador, pero si quieres te la contesto por internet. ¿Puedes repetir las fechas para México? Desde el 27 y 28 en Playa del Carmen y del 2 al 6 de enero. José Luis, 2 al 6 de enero en Ciudad de México. ¿Cuál sería a ver, Carol dice, la mejor recomendación para un usuario de microtia con hipoacusia conductiva severa en oído derecho? Un vibrador óseo de buena calidad. Jocelyn, para cita en Bolivia, ¿qué número de contacto? Al 783-46-616 o con Andrea, que está aquí, que es la que coordina las opciones de ley. Podemos agendar cita para México. La próxima semana vamos a enviar los links ya de las citas para México, pero puedes igual escribirme a WhatsApp y te la pasamos.
Zaira Sosa, no le hagas caso al otorrino. Creo que estamos en Bogotá como poder. Raúl, en Bogotá, te paso el teléfono porque no lo tengo a mano. Voy a estar en 2 semanas. La consulta en Bogotá sería solo para conversar, Raúl. No es edad todavía de hacerle estudios a tu bebé, pero te doy el número, es el 311-503-1322. Con la doctora Catherine puedes pedir la cita ahora para Bogotá. En Bogotá es 26-27. La presión interfiere en la mejor calidad, obvio, y ese es el problema. Si no hay presión, no hay calidad de sonido, ¿sí? Por eso es que requerimos presión en los equipos. Las bandas, las diademas, los lentes, o subir el volumen en caso de que usemos como tecla. Okay. Buenas noches, Picha, para sacar La Paz en Bolivia. Bueno, con Cenaudi, nuestro centro de Cenaudi en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Gabriela, ¿cómo podemos contactar en México? Mándame un mensaje y mañana estaremos. Francisco, ¿qué especialista calibra los vibradores óseos? Esa es una pregunta interesante, porque hay 2 tipos de personas que manejan vibradores óseos. El especialista que sabe cómo hacer los estudios y sabe qué volumen y todo que poner, y el vendedor. El vendedor es aquel que te da los equipos y, hoy tuve un caso de Bolivia justamente, de una chica adaptada a unos equipos y le pregunté, bueno, ¿y cómo lo adaptaron? Usamos sus exámenes, doctor, o sea, usaron mis exámenes para calibrar. Y yo siempre digo, si un vendedor no está en capacidad de hacer sus propios estudios, ¿qué tal si mis estudios están mal hechos? Yo no confío en estudios de otra persona. Entonces, el pedir que te traigan unos estudios para venderte unos equipos porque te los dan más baratos, y le dije al final a ella, bueno, pues ahora que te los vendieron, haz que ellos te hagan el mantenimiento, el control de tu nena, la progresión y todo. El especialista es un audiólogo, no es un vendedor. Isel, sí, en México, a fin de mes en diciembre. Como digo, me mandan un mensaje y les mando el link. Igual los voy a colocar, vamos a mandar un mensaje. A ver, dice Lina Patricia, ¿de dónde eres? De Medellín, dice, ¿le llevaste a un médico otorrino? Y todo lo que México escucha. Dale, pues cambia de otólogo y de otorrino. Porque si te dicen eso es que no tienen idea de lo que están hablando. A ver, dice, este es de Bolivia. Gilka dice, lleva a mi bebé de 7 meses, tiene microtia del lado derecho, mandar a audiometría y me pidió que le compre un baja. ¿Tienes $15,000 para comprarle baja? No, mira. Gilka, habla con nuestros centros y vemos, hay que hacer unos estudios completos y vamos a ver cómo está. Pero el baja sí, es un buen equipo, no lo digo, nunca he dicho que el baja sea malo. Lo que estoy diciendo es lo que tú dices, si te están diciendo es un equipo que vale $15,000 en Bolivia, ¿cómo lo vas a comprar? O sea, tienes que vender la casa y eso no es correcto. Y en 5 años de nuevo. Entonces, no es correcto. Ese es el tema, nada más. Jocelyn Gareca, mi hijito de 10 años tiene sordera profunda. Ahí habría que ver los estudios que tiene, Jocelyn. No sabría decirte, porque si es sordera profunda, el problema es que audífonos, implante coclear a esa edad no creo que te dé un buen beneficio. En fin. Dani Mancilla, no es un buen equipo. Por eso no lo menciono. Y por otras razones. Puedes escribirme, conversamos. Pero no es un buen equipo. Y si me lo estás preguntando es porque te das cuenta que no es un buen equipo. Ok, bueno, vamos con el tema del sorteo, Andrea. ¿Qué dices? A ver, ¿dónde puse veamos la lista? Vamos a ver. Ok, aquí tengo una lista de todos los que están registrados. Los que registraron en la forma, ¿no? Tenemos, a ver, 184 registros. Ok, a ver, Andrea, ¿cómo los hacemos? ¿Quién da el número? Elegiremos a alguien de los participantes para que nos dé los números. Están numerados todos los que han llenado el formulario del 1 al 84. Sí, y para que entonces, no digan nada, no voy a ver los nombres, sino solo el número. Es más, voy a compartir la pantalla con ustedes. Déjenme compartir la pantalla 2. Ok, ahí está la hoja de Excel. Están solo los números y para que no vean nada, están los números, no sé quiénes son las personas que están ahí. Entonces, si vemos a alguien que nos ayude. ¿Alguien quiere ayudarnos voluntariamente? ¿O decimos a ver, puede ser Lina Patricia. A ver, Lina Patricia. ¿Quién es Lina Patricia?
Ay, perdón. Dina, Patricia, ¿dónde estás, Dina? Queremos tu apoyo. Doctor, ¿le abre el micrófono a alguien más, tal vez? Alguien que Gabriel. lo tenga ya a la mano. Voy a abrir, espera, quiero abrir toda la pantalla para ver la mayoría. Ok, a ver, vamos a ver. Gabriela Conde, ya. ¿Quién es Gabriela Conde? Te voy a abrir el micrófono, Gabriela. Gabriela. Doctor, buenas noches. Buenas Hola. noches, doctor. Bueno, tenemos 182 números. Dime un número del 1 al 182. El 100. Ok, justo estoy con el 100 aquí. Si me están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces este lo vamos a eliminar. Después vemos quién es, ¿ya? Pero este queda vamos a tener que quitar aquí para... Al agua. Al agua se fue. Ya, después lo vemos. Este fue al agua. 100 al agua. A ver, vamos a ver. Gracias, Gabriela. Vamos a ver. Laura Calderón. A ver ahí. El Laura. 12. El 12. Buenas noches, el 12. Buenas noches, Laura, el 12. Laura, ¿de dónde nos hablas? ¿De dónde eres, Laura? Claro, espera, Laura. Bueno, vamos a ver. Valeria Olmedo. Valeria. Ya. El 74. Ok, eliminado el 74 también. Les van a odiar. El último, ok, ahora sí, ya después vemos. Mejor, ahora sí vamos a ver quién nos dice. Ganador. O la ganadora. Vamos a ver, la Erika Marcial. ¿Quién es Erika Marcial? Erika. ¿Sí me escuchas? No me oye la Erika. Ah, entró. ¿No? ¿Entró? Bueno, vamos a ver otra. Mariela Ruiz. ¿Quién es Mariela? Hola, Mariela. ¿Sí me oyes? Mariela. Te están pidiendo para dar suerte. Ya. Hola, Mariela. El 111. ¿De dónde eres, Mariela? La Paz, Bolivia. Ah, qué bueno. Vamos a ver a quién le diste suerte, Mariela. ¿Quién es el ganador? 111. José Manuel Sebastián de Caracas. Vaya. Espectacular de Caracas. José Manuel, ¿quién es? ¿Cómo te lo voy a hacer llegar allá? Hola, José Manuel, ¿dónde estás? José Manuel, levanta Su la bebé mano. tiene 7 meses y es bilateral. Excelente. Sí, me parece espectacular. Y sobre todo en Caracas, porque todos lo sabemos, el problema que tienen aquí. Vamos a dejar de compartir porque quiero verle. José Sebastián, ¿cómo no? José Manuel Sebastián. ¿Cuántas? Sí, perdón. Ya te reactivo, José Manuel, es que si no. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pedro? Cedeño, ¿Testa? ¿Ese es tu nombre? Cedeño. Era que más preguntaba. Ok. A ver, Cedeño eres, ¿dónde estás? Puedes abrir tu micrófono ya. ¿Aló? No te oigo. No puedo, sí puedo. ¡Ay, qué emoción! Gracias, la conexión está mala. Gracias, qué alegría. Hey. Ay, claro, una alegría. De verdad no sabes cómo me alegro. Cómo me alegro por de que vaya a Venezuela. Ahora Gracias. ¿cómo te lo mando? Necesito unos estudios, no sé si los tienes, pero hay un centro ya que se llama el IVAL. El IVAL en Venezuela hace unos buenos estudios. Entonces, conversamos, ya voy a tener tu nombre aquí, tu teléfono, mañana te contacto para poder calibrar el equipo y coordinar cómo te lo envío, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver, voy a hablar con FedEx o DHL a ver cómo podemos coordinar a que no tengas problemas con el envío. Y cuando lo recibas, que me hagas un video, unas fotos y de verdad me alegro de corazón porque con 7 meses y con N bilateral te ves espectacular. Necesitas terapia de lenguaje y hay muy buenos centros de lenguaje. ¿Sí? Ok, Andrea, creo que eso es todo. Si quieres decir algo más. No, bueno, muchas gracias a todos por participar. Hemos tenido muchas personas interesadas en lo que es el manejo adecuado de la microtia de los niños, sobre todo, que ellos son los que están empezando y son el futuro.
y agradecerle a usted, doctor, por el regalo que, bueno, le ha tocado a este bebé de 7 meses, que es un excelente regalo anticipado de Navidad. La mejor Navidad creo que Bueno. va a tocar. Así es, porque eso les cambia la vida a los niños bilaterales, yo lo sé muy bien en carne propia por mi niño, así que muchas gracias a todos por participar y muchas gracias, doctor, por la charla que ha estado espectacular. Ok, no, gracias a ustedes y de corazón, las cosas las hacemos de corazón, de verdad, y vamos a seguir trabajando. Yo espero, Dios quiera, este es el inicio, que el próximo año no sean 18, sean 100 equipos y que podamos trabajar cada vez más. No, no vale decir que es por el agua, pobrecito. No lo voy a decir. No vale la pena. Alguna vez me pasa, siempre digo que tengo mala suerte en los sorteos, que si me entre un viaje y ir a la casa al perro, entre dos me gano la casa al perro, o sea que no vale la pena. No vale la pena. Gracias de verdad y sigamos trabajando en conjunto. La idea de Microtia Latinoamérica juntos es eso, trabajar en conjunto, que todos podamos hacer algo por nuestros niños, por nuestros bebés y que las cosas vayan bien. Y como les digo siempre, cuando las cosas se hacen como se debe, las cosas van bien. En el caso de José Manuel, el vibrador es parte del tema y te lo digo desde ya, el vibrador no es mágico, te va a dar un espectacular resultado, pero necesitamos terapia de lenguaje. ¿Sí? Si el bebé no tiene terapia de lenguaje, el vibrador no va a ser sino un aparatito más. Así que sácale provecho y las cosas van a ir súper bien. Gracias y bueno, pues los que no han ganado, no está perdido todo, todavía queda el sorteo grande, que empieza ya en unas pocas horas y que nos tienen hasta Navidad. Me encantaría igualmente el día de Navidad, a la 1 de la tarde estaremos conectados y veremos a dónde van esos 8 equipos, bueno, 7 equipos, ya uno está aquí, y los otros 10 con los precios especiales. ¿Sí? Cuídense. Gracias, Andrea, y nos seguimos. Gracias, conectando. buenas noches a todos. Hasta luego. Esto queda grabado, sí, va a quedar grabado y lo voy a subir en el transcurso de la semana. Posiblemente el día viernes la subiré. Gracias. Cuídense.